no nos haga la pillería de la otra vez, que más lo que nos costó poder armar la clase. ¿Ya? Esto se supone que debería estar así. Entonces, me imagino que están viendo aquí el Power, que voy a retomar un poco el de la vez pasada. El de hoy día obviamente lo voy a colocar en un ratito más. Y voy a retomar desde lo que es el tallo encefálico, que es el componente, entre comillas, central, que tiene que ver obviamente con las funciones más básicas. Ahora, ¿por qué me interesa partir por el tallo encefálico? Porque de ahí vamos a conectar a lo que es la médula espinal y vamos a conectar también con lo que es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Y el sistema nervioso periférico está integrado, está formado fundamentalmente por esta estructura llamada nervios, ¿ya? Y precisamente el tema con el cual vamos a centrarnos hoy día van a ser justamente los nervios craneanos, ¿ya? Y dentro de los nervios craneanos está el regalo que les comentaba recién, que es el nervio vago o neumogástrico, que les voy a explicar las grandes características, pero ahí ustedes obviamente van a tratar de profundizar respecto a lo que es las propiedades o las bondades que tiene obviamente manejar bien estos nervios. Aquí nosotros tenemos que tratar, o por lo menos yo voy a tratar de aproximarle un poco más a lo que es su trabajo de manera puntual, ¿ya? Entre paréntesis, antes de partir la clase estábamos conversando ahí con Jimena, y justamente le decía que estaba tratando de buscar un artículo que hace por lo menos un año, un par de años, lo estuve leyendo respecto a las generaciones según las edades, ¿ya? Y justamente ahora encontré uno, pero es más moderno, no el mismo que leí originalmente. Y las generaciones que existen en términos regulares están basadas puntualmente de acuerdo a ciertos parámetros, ¿ya? Eh, Existen obviamente los denominados, y se los voy a leer tal cual, la generación Z, que son todos los que nacieron desde antes del 97. Están los millennials, propiamente tal, que son de 1981 a 1996, que es el rango en el cual nacieron. Está la generación X, que son los que nacieron entre 1965 y 1980, y los más viejitos, que son los que obviamente se llaman los baby boom o baby boomer, que son de 1946 a 1965, me parece, 64. Entonces, eh, les recomiendo que busquen un artículo. Yo lo encontré puntualmente por las generaciones por edades, ¿ya? ¿Por qué es interesante? Porque hay un análisis psicosocial muy particular al respecto, y a ustedes les va a tocar atender obviamente a estas distintas generaciones, ya sea personas obviamente mayores de 40, mayores de 50, menores de 30 puntualmente, o algunos que van a estar en algunos rangos en particular. Entonces, si bien es cierto, esto no es absoluto, pero sí marca una tendencia que es bien interesante y que uno la puede observar, ¿ya? Por eso que lo estábamos comentando ahí con Jimena, y me pareció interesante comentárselo, ¿ya? Porque de alguna manera tiene que ver con nuestra estructura neurológica, pero también con nuestras vivencias. Yo he hablado mucho del contexto de la experiencia, entonces la experiencia va marcando un poco la forma de ser de cada grupo social y del punto de vista psicosocial, ¿ya? Bueno, ahí teníamos la estructura, que esto ya lo habíamos revisado, así que voy más o menos rápido, eh, mostrando obviamente las partes regulares. Ahí está en lo que es la disección del encéfalo concreto, y aquí se pueden ver todos los manojos de nervios que obviamente van saliendo desde la estructura del tronco encefálico, ¿ya? Uno de los importantes que se ven acá, que ahí se ven dos muy contundentes, este que estoy marcando, no sé si alcanzan a ver ahí el puntero, ese corresponde al nervio auditivo, ¿ya? Si ustedes ven la proyección, va directamente conectado con la oreja, ese es el nervio auditivo que va por ahí, y este que está por acá, que es uno de los más contundentes, eh, este es justamente el nervio vago, ¿eh? Que es uno de los pocos que sale de acá y se proyecta hacia el cuello y avanza puntualmente hacia lo que es la zona del abdomen y el diafragma particularmente, ¿ya? Entonces, Profe, es uno de los pocos nervios que abandona el cráneo y se va obviamente fuera de la zona craneana directamente. Dime. ese nervio vago también está del otro lado porque se ve como más chiquitito, como un Sí, lo que pasa es embudo. que, claro, seguramente aquí a lo mejor lo pasaron a llevar o lo seccionaron, porque el nervio vago no es un solo nervio, sino que es un manojo, es una especie de paquete nervioso. Entonces, seguramente aquí al hacer la disección lo pasaron a llevar y se ve que era un hilito, ¿ya? Cuando en consecuencia deberá ser bastante grueso. Hay cuatro nervios que son sumamente gruesos a nivel de la zona del tronco encefálico, pero cuando los pasen un ratito más, vamos a ver si les muestro algunas imágenes más específicas. Pero la disección esta se ve muy bien, ¿eh? No recuerdo si se lo comentó a usted el otro día o no, pero
esta imagen tiene una situación bien especial que, aparte de generar algo parecido a la pareidolia, a algunas personas les provoca una reacción como que fuera un cuerpo femenino, ¿ya? Y es una cuestión bien extraña. No sé si alguno lo ve, pero ahí pareciera estar la cabeza, ahí se ve como la estructura de la glándula mamaria y esta zona como la cadera, ¿ya? Entonces, la otra vez me lo hizo saber un estudiante que estaba mirando la misma imagen y me dijo, profe, ¿usted ve lo que yo estoy viendo? Y claro, ahora uno que lo empieza a mirar con calma, efectivamente se ve algo particular. ¿Verdad? Como que Entonces, estuviera acostada alguien. exactamente, como que estuviera acostada mirando hacia arriba. Ahora, este es un Sí. efecto muy especial porque tiene que ver con nuestra percepción, ¿ya? Y es parte también de lo que nosotros vamos a trabajar de ahí, cuando digo de ahí, unas clases más, porque también lo van a revisar el próximo semestre en lo que se refiere a neurociencia y cognición. Porque este efecto que estamos manejando acá es parecido a un fenómeno que se llama el efecto Stroop, ¿ya? Que es obviamente cómo nuestro cerebro de alguna manera transfiere y maneja obviamente alguna referencia que le parecieran ser un poco más familiares, ¿ya? Porque obviamente esta imagen, si bien es cierto, forma parte de nuestro cuerpo, pero no es algo atractivo de mirar, ¿ya? O sea, todo el mundo que ha ido a alguna del hospital o que ha tenido que observar una cirugía o alguna cosa por el estilo, o ha tenido que vivir una situación de este estilo, sabe que el cuerpo humano es bonito por fuera, pero por dentro no es muy agradable. Entonces, cuando uno se topa con algo como esto, trata de buscar algo que sea más familiar o que sea más agradable a la vista, ¿ya? Entonces, claramente esto no es agradable a la vista en una primera instancia, pero eso nos provoca obviamente una reactividad que uno por último termina diciendo, mira, veo algo que me parece un poco más atractivo dentro de lo burdo que podría ser. Como hay otras personas obviamente que van a disfrutar viendo este tipo de imágenes, que es una cuestión que es bien especial, ¿ya? Bueno, las funciones del tronco cefálico ya le habíamos establecido que esta estructura estaba dividida anatómicamente en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo o inicio medular. Y la distribución de la parte histológica, yo dije que no la íbamos a mencionar porque obviamente no tenía mucho sentido, pero se invierte lo que es la sustancia gris respecto a la sustancia blanca. Y las funciones, fuente de origen de los nervios craneanos, que es justamente el tema que vamos a enfocar hoy día, centro regulador de la corteza cerebral, centro integrador de impulso ascendente y descendente, que también les mencioné que era un tema importante a considerar, que es la formación reticular, que es parte de lo que también vamos a ir comentando en el camino. Y como tal, entonces, ahí está el centro conductor de impulsos motores y sensitivos a través de la sustancia blanca, que son una serie de como carreteras o conductos que obviamente transportan la información en un sentido y en otro. Ahí están las funciones más específicas que también alcanzamos a describir: centro elaborador de los reflejos como el de la pupila o el del ojo literalmente, controlar la coordinación muscular, pero cuando dice controlar tiene que ver con el trabajo que ustedes hicieron, que por cierto los felicito, los trabajos están muy buenos, ¿ya? Alcancé a hacer la corrección y algunas anotaciones puntuales, así como de manera general, ¿ya? Me faltaron algunos que me parece que me los mandaron por correo, que ahí tengo que verificarlo, ¿ya? Porque revisé los que obviamente estaban en la plataforma. Y lo cierto es que hay algunos trabajos que están súper completos, con harto texto, con harta información. Como también obviamente me gustó mucho el trabajo que hizo Jan con Rosita, que es como una infografía, también la encontré, pero preciosa. Así que los felicito porque los trabajos están bastante completos. Y me acordé precisamente por el tema de justamente esta coordinación muscular, que tiene que ver con los puntos de integración con los núcleos de la base, ¿no? Entonces, cuando yo les preguntaba por la tetosis, por el Parkinson, bueno, cuando obviamente se produce un problema de relevo en la zona del mesencéfalo con respecto a los núcleos de la base, obviamente la coordinación muscular no se logra. Y por eso que por más que el cerebelo esté en buenas condiciones, la persona le cuesta obviamente tomar cosas, le cuesta obviamente tener la fuerza necesaria para poder obviamente eh, coger las cosas sin que se les caigan puntualmente, porque eso es uno de los panoramas que también se observa mucho cuando hay algún tipo de eh, accidente cerebrovascular, ¿eh? Si ustedes, por ejemplo, se toman con alguien que estando normal, de pronto empieza literalmente como que se le cae un poco la boca, como que le cuesta pronunciar algunas palabras, y que cuando va a tomar algo, literalmente como que no tiene la fuerza necesaria como para manejar alguna referencia, que el dato característico es cuando la persona no es capaz de escribir bien, ¿ya? Cuando una persona no puede escribir bien algo, es porque está presentando un accidente cerebrovascular y justamente se están dañando las zonas de los núcleos de la base que coordinan o que controlan la coordinación muscular. Por lo tanto, la persona quiere hacer algo, pero no puede, ¿ya? Y eso es uno de los signos, uno de los síntomas más característicos en ese sentido. Y que era un poco lo que yo les trataba de graficar
la experiencia que estaba por ahí. Hoy día, por cierto, van a tener también una actividad para realizar, ¿ya? Me parece que ya se la subí, así que la pueden después revisar con calma, y tiene que ver justamente también con el tema del nervio vago, ¿ya? Pero está en función de lo que es el concepto de la respiración. Por lo tanto, también se conecta un poco con el tallo encefálico, porque recordemos que el tallo encefálico regula la alternancia de los movimientos respiratorios. Entonces, hoy día yo me concentré particularmente en lo que es esta idea de la respiración, justamente pensando en algo muy particular que es esencial para la labor de ustedes no solamente en las terapias, sino que también en algunas instancias de trabajo concreto. Siempre me fijo un poco lo que hacen los psicólogos educacionales cuando quieren obviamente conseguir de que los chiquillos obviamente como que se relajen un poco, se tranquilicen. Lo primero que le dicen, ya, cierra los ojos y concéntrate en la respiración. Ese solo dato que le acabo de mencionar tiene una connotación en neurociencias muy importante. Entonces, por ahí va un poco el trabajo que les va a tocar hacer esta vez, que también lo pueden hacer en pareja, por cierto, y que consiste obviamente en establecer cuál es la perspectiva, por qué se logra obviamente algo tan concreto con eso, porque no solamente se hace para que la persona se tranquilice, también se hace para la meditación, se hace en el yoga particularmente, en el Reiki también se trabaja mucho con el tema de la respiración, en el Pilates, ¿ya? Entre otro tipo de instancias que obviamente uno las va manejando para que obviamente el control de la respiración sea fundamental, ¿ya? Y algo se consigue. Entonces es un tema interesante para que lo vayamos profundizando y por eso quise tocarlo ahí con un pequeño trabajito, ¿ya? Están los otros centros que obviamente están directamente conectados. Aquí les voy a dar una pequeña pista. Justamente el centro respiratorio está muy estrechamente relacionado con el sistema del centro vasomotor, ¿ya? Si yo elevo la frecuencia respiratoria, de alguna manera también se modifica la frecuencia cardíaca, ¿ya? Por eso que los tres centros están casi juntos, el cardiomoderador, el respiratorio y el vasomotor, ¿ya? Así que bastante especial. Y lo mismo pasa con los centros de reflejo, que evidentemente también es un tema cuando uno maneja un poco más del tema del área de la medicina. Es bien sabido que, por ejemplo, cuando una persona presenta algo de sensación como dolor de estómago, con algo como reflujo, no solamente podría tratarse un problema gastrointestinal, sino que también podría hacer referencia a un problema asociado al corazón o al sistema respiratorio. Así que por eso es que hoy día están de cuidado de que las personas no lleguen y se automediquen con cualquier cosa, ¿ya? Si alguien sufre en un momento determinado de acidez, lo típico que dicen, voy a tomar un antiácido para que se me pase la molestia, pero a veces ese síntoma de la acidez puede deberse obviamente a otro problema asociado a lo mejor al sistema respiratorio o al sistema circulatorio. Entonces uno no puede llegar y tomarlo a la ligera. Por lo mismo, hay ciertos medicamentos que no se llegan ni se venden abiertamente. Uno de los que me imagino que ustedes habrán escuchado por ahí es el omeprazol. El omeprazol y el lansoprazol, que son dos tipos de medicamentos que se ocupan para regular la actividad gastrointestinal, se venden con receta controlada, no receta retenida, pero sí receta controlada, básicamente porque enmascaran puntualmente trastornos cardiovasculares. Entonces, la persona podría decir, no, tengo acidez, pero en realidad lo que está sufriendo es un trastorno cardíaco y cardiorrespiratorio que podría desencadenar o un accidente vascular o un paro, ¿ya? Entonces, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado realmente con la sintomatología, ¿ya? Bueno, pero ustedes no están obviamente relacionados directamente con el tema médico, pero es bueno para que lo sepan, pero no para que se psicoseen, por si acaso, ¿ya? Traten de evitar en un momento de eso, hoy tengo acidez, me va a dar un infarto, no desesperarse al respecto. Mire que Profe, uno de los grandes problemas que tenemos en general las personas que manejamos mucha información a veces es que uno empieza a decir, hoy tengo estos síntomas, debe ser cosa que me esté dando algo, ¿ya? Entonces, yo siempre festino al respecto de esta situación cuando la gente me pregunta, porque suele pasar que el profesor de ciencia, los profesores de ciencia somos como, no sé, por el físico nuclear, el farmacólogo o el médico del colegio o de la institución donde uno esté, a menos que obviamente hayan profesionales del área, ¿eh? Siempre lo comento porque por lo menos ahí en la universidad como hay enfermeras, hay kinesiólogos y hay algunos médicos que hacen clases, entonces ahí uno les dice ya por último, mira, aquí están los especialistas, nosotros somos obviamente como amateurs respecto al tema. Pero en el colegio es distinto. En el colegio, obviamente, a todos los profesores de ciencia nos ven, obviamente, como si fuéramos
médico frustrado o ingeniero frustrado o farmacólogo frustrado. Y es una cuestión que es bastante rara. No sé por qué el tema de frustración, pero va por ahí. Entonces, yo siempre lo que les digo cuando empiezan con ese tipo de cosas, les digo yo, ¿sabes qué? Parece que tienes síntomas de autopsia, así que con eso estáis listos. Y eso es un poco para sacarme el cuerpo de encima, porque en el fondo, si seguís hinchando, te vaya a morir igual. O sea, ¿cuál es el drama entre complicarse? ¿Ya? Allá en la escuela le decimos que tienen olor a gladiolo. También, esa es otra forma también de sacarle ahí el tema por último para que se ría y diga, ya, bueno, sabes que en realidad estoy puro tonteando, ¿para qué me Profe, caliento la cabeza? Dígame, estimado. se cayó el aula por si acaso. ¿El aula virtual? Sí, Sí. para que Ah, la tarea por si acaso. ya, se las voy a compartir entonces. Gracias por avisarme, Rosita. Se las voy a compartir entonces también por Teams. Independiente que la pueden a lo mejor mañana descargar por ahí. Tienen hasta el domingo, igual que la vez pasada. ¿Ya? Así que ahí para que lo hagan con calma y la vayan verificando. Y así aprovechan de estudiar, porque recuerden que en la próxima semana hay prueba. ¿Ya? Así que por eso que esta es la clase como de cierre puntualmente antes de pasar a la prueba. Y esta prueba obviamente va a ser no acumulando la anterior, obviamente no les voy a preguntar las mismas cosas de la prueba pasada, pero sí obviamente hay cosas que ustedes tienen que ir manejando al respecto porque ahora entra todo lo que es anatomía y fisiología del sistema nervioso central y periférico. Así que ese es el temario para la prueba del próximo día miércoles, si Dios quiere. Si es que no me llega también olor a gladiola en mi también. Bueno. Profe, ¿puede repetir por favor el tema de la prueba? Sí. No, pues profe, ¿cómo dice eso? Ya, el temario para la prueba es todos los elementos de protección del sistema nervioso, entiéndase obviamente meninge, piel, cuero cabelludo, etc. Anatomía y fisiología del sistema nervioso central y periférico. Entiéndase puntualmente anatomía del cerebro, del tronco encefálico, del cerebelo, de la médula espinal, que es lo que vamos a ver ahora, y después de los nervios, que es la última parte con la cual vamos a cerrar. Así que parece harto, pero no es tanto. Ahora, si se remiten a los capítulos del libro, son como 3 capítulos, pero obviamente se van a fijar que no es toda la información que aparece ahí, porque es mucha cosa que sale por lo menos en el Purves, que yo es el que siempre veo. ¿Ya? Así que traten de remitirse particularmente a los PowerPoint y a las grabaciones. ¿Ya? O sea, igual como la vez pasada, aunque la Rosita me reta igual, voy a tomar la grabación y voy a ir sacando obviamente preguntas desde ahí. ¿Ya? Sin embargo, recuerden que esta prueba tiene un 60% de la calificación es la prueba en sí y el 40% restante son las 3 evaluaciones que llevan acumuladas a la fecha o las que van a llevar acumuladas a la fecha, ¿eh? Que fueron las 5 preguntas de selección múltiple, el trabajo de la semana pasada y el trabajo que van a hacer ahora. Así que estos 3 trabajos que se llaman evaluación intermedia constituyen el 40% de la nota. Así que si ya a esta altura del partido le ha ido bien en los trabajos, ya tienen obviamente un 40% de la nota ya establecida. Y el 60% restante va a ser entonces la prueba. Así que para que Profe, ¿y dónde vamos a ir encontrando las calificaciones de estos foros, de estos trabajitos intermedios? Bueno, en el aula virtual yo le subí hoy día, porque lo alcancé a revisar hoy día, por lo menos los que estaban en el sistema lo califiqué, lo anoté al tiro. Así que lo Ya, debieron encontrar ahí. Y las preguntas también estaban automáticas, ¿ya? Entonces, ustedes terminaban de contestar el cuestionario y les salía obviamente, o les debió haber salido el puntaje de manera inmediata. Si no, después yo les comparto una planilla Excel ahí para que lo vayan manejando, así que no hay problema. ¿Ya? Gracias. Vale. Bien, el cerebelo, que es lo que nos está quedando pendiente, ya habíamos dicho que obviamente tiene un aspecto como tipo arborización, como un arbolito, como era en términos genéricos, y que tiene obviamente esta conformación, que obviamente vamos a ver las funciones generales. Primero, centro de coordinación de movimientos voluntarios. Estamos hay un micrófono abierto por el... Si se acopla. Ahí, gracias. Bien. Ya, entonces primero centro de coordinación de movimientos voluntarios, y cuando decimos, lo explicaba la vez pasada, si yo junto mis manos así y obviamente logro colocar los dedos en posición sin estar mirando, pues si estoy mirándolo obviamente lo voy a coordinar, pero recuerden que la coordinación neuromuscular se tiene que desarrollar ojalá con los ojos cerrados, ¿ya? Por eso que en el caso del yoga,
se maneja mucho, obviamente, que la persona haga posiciones corporales en las cuales, en lo posible, no tenga conciencia visual de la postura, ¿ya? Por eso que una de las cosas ideales en el yoga es hacerlo con los ojos cerrados, ¿ya? Así que es un tema para que lo manejen, ¿eh? En el yoga lo ideal es hacer todas las posturas de memoria, ¿ya? Al principio obviamente lo tienen que ir haciendo con el instructor o la instructora según sea el caso, pero lo ideal es que después lo hagan de memoria, de tal manera que si van a hacer el saludo al sol, sepan obviamente cuáles son las posturas que tienen que hacer, si van a hacer, no sé, pues el gato, el árbol, ¿ya? Entre otras, hay un montón de posturas muy entretenidas. Yo de repente hago algunas justamente por mi terapia para la espalda, por cierto, así que también tengo que estar haciendo, me habían recomendado inicialmente pilates, pero el pilates es un poco tenso, entonces obviamente prefiero el yoga, ¿ya? Así que de vez en cuando hago algunos estiramientos. Y además que son los mismos que recomiendan los kinesiólogos por si acaso, ¿ya? Así que después, si se fijan, los kinesiólogos literalmente hacen mucho trabajo semejante al yoga, ¿ya? Así que ojo con ese panorama. Bueno, integración de sensaciones. Sí, dígame. Perdón, y hay muchas evaluaciones neurológicas que le hacen a los pequeños. Sí. Yo al menos es lo que he visto, que también les hacen hacer movimientos con brazos, manos y con los ojos cerrados. Exacto, sí, pues es parte del panorama. Incluso hay un test que se trabaja mucho desde el punto de vista neuromuscular, que incluso para la calibración neuromotora, ¿eh? Y que es muy característico. No me recuerdo el doctor exacto que lo estableció, pero lo usa también como una terapia, ¿eh? Una parte de la terapia para el tema psicoemocional, ¿eh? Así que no es menor. Y son pruebas muy particulares, así que aquí uno puede ir mezclando todo el tema y eso es lo interesante de que uno aprende este tipo de cosas. Como les comentaba la otra vez, hay muchos psicólogos que se están metiendo mucho en el tema de las terapias complementarias. Que hoy día se hablan de terapias complementarias, no alternativas, como se denominaron en una primera etapa. Y en estas terapias complementarias, el tener eh, la capacidad o, digamos, la disciplinariedad de ser psicólogo es un plus muy importante, porque obviamente, claro, un científico lo va a manejar relativamente bien, pero cuando es psicólogo, el psicólogo tiene una perspectiva mucho mejor porque puede cohesionar el trabajo psicoemocional del paciente. Entonces, no solamente está aprendiendo una terapia como para poder ayudar a mejorar una enfermedad, sino que además obviamente va a complementar su propia disciplina profesional. Distinto como lo hace el médico, porque el médico va a seguir con la mentalidad biomédica, porque así ha sido formateado. En cambio, ustedes tienen obviamente un perfil de terapia un poco más holística, una terapia mucho más extensiva y no farmacológica. Así que, Profe, dígame. referente a lo que está diciendo ahora usted, el trabajo que nos dio, la tarea tenía mucho de eso. O sea, vimos muchos videos y leímos mucho con el Jan y había mucho que les daban ese tipo de arte terapia, la baile terapia y que ayudaba muchísimo a cierta, bueno, a la tarea que nos dio ay, se olvidó el nombre. Del Ay, Parkinson, del atetosis. Parkinson, Exacto. eso, del Parkinson. Hablaba mucho de eso y yo creo que la va a llevar a futuro. Sí, es que es el objetivo. O sea, mira, yo sé que el curso tú misma lo indicaste la otra vez, este es un curso muy técnico, muy biológico, si lo queremos llamar. Eh, Sin embargo, hay que aproximarlo lo más que se pueda a su disciplina profesional. Sin mal que mal, obviamente ustedes, si bien es cierto, esto les sirve y les sirve mucho, pero es un tema que lo pueden después, obviamente, revisar en un texto. Entonces, pero es mejor aplicarlo de alguna otra manera más concreta. Entonces, cuando ustedes después se topen con hacer terapia en personas que obviamente han sufrido un traumatismo o que han tenido obviamente un accidente cerebrovascular, que van a llegar, porque tal como se lo planteaba en el ejercicio, las personas obviamente cuando tienen este tipo de situaciones no solamente requieren la terapia kinésica o la terapia obviamente de lo que se llama terapia ocupacional, sino que también requieren del apoyo de un psicólogo o psicóloga, básicamente porque van a tener mucha frustración y bueno, seamos bien concretos, el humano por naturaleza tiene intolerancia a la frustración. Entonces, obviamente si yo quedo postrado o no puedo tomar obviamente un vaso o literalmente tengo Parkinson o tengo cualquier otro tipo de trastorno neuromotor,
la persona se deprime, se angustia, se pone irritable, lanza toda la punta al cerro porque es natural. O sea, les digo, yo con mi tema de la espalda me ha pasado un montón de veces que de repente yo llego a llorar del dolor en un momento determinado y eso genera mucha frustración porque obviamente uno dice, pero ¿cómo diablo algo tan simple, algo tan elemental me puede literalmente tirar a la cama así dejarme hecho bolsa cuando es simple y lisanamente a lo mejor la inflamación de una cosita como esta? Entonces, ahí es cuando uno obviamente necesita el apoyo psicoemocional de alguien, ¿ya? Por suerte, algo de preparación tengo al respecto, algo de autoterapia me puedo hacer y por lo tanto obviamente puedo salir bien parado, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces ahí entran ustedes, ahí entran obviamente las personas que van a poder colaborar y hacerle entender a las personas a partir de no solamente ser empáticos, sino que obviamente darle el perfil de que esto se puede solucionar, de que hay instancias de solución y que no todas las instancias son farmacológicas. Y eso es lo más interesante y es lo que más me ha encantado a mí, de hecho. O sea, cuando uno termina preguntándole al doctor y uno le dice, oiga, ¿es necesario que tome todos estos medicamentos? Y el doctor lo queda mirando y dice, sí, en realidad puede usar otras opciones, ¿ya? Son un poco más largas, son un poco más tediosas, pero son más saludables. Y dentro de esas entra todo lo que obviamente incluso puede decir ir hasta desahogarse con el psicólogo o psicóloga según sea el caso. Y aunque suene así como un desahogo, porque la verdad que es súper potente, súper bueno, ¿ya? Así que todos nosotros necesitamos una catarsis de vez en cuando. Cuento una experiencia, la verdad que no me tocó vivirla a mí durante estos días, pero justamente coincidió. El día jueves de la semana pasada, a nosotros nos citaron a una reunión de sindicato y yo no pude ir porque estaba en clase, precisamente. Entonces, ahí, como era un tema obviamente voluntario, yo dije que no iba a asistir porque por razón lógica estaba haciendo clase. Hoy día no me pude zafar del tema, entonces fue levemente distinto. Pero el cuento es que después me enteré de que obviamente durante el proceso ocurrió lo que era esperable. O sea, bastó con que un profesor manifestara, no fue un profesor, fue de hecho una persona del área administrativa, que manifestó obviamente cómo se sentían emocionalmente y se produjo un llanterío, pero que fue total, a través de plataformas virtuales. Y la verdad que obviamente yo no lo vi, pero sí me contaban puntualmente que fue una reunión muy emotiva. Y eso motivó a que se invitara a las siguientes instancias al equipo de psicólogos puntualmente del colegio para que colaboraran obviamente en el trabajo psicoemocional de los funcionarios, porque claramente se sentían que estaban sumamente complicados. Y estamos hablando de personas que obviamente no necesariamente han vivido cosas críticas, sino que han estado en el encierro, han estado obviamente a través también de las pantallas y que necesitan un apoyo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el día viernes, cuando estaba en una reunión, a mí me preguntaron cómo yo estaba, ¿ya? Porque saben obviamente cómo es mi condición también de salud y todo el tema. Y yo decía que dentro de todo estaba bastante bien, ¿ya? Y claro, se sorprendían porque me decían, pero tú estás trabajando tantas horas a la semana y que tenías esta otra responsabilidad y que estás metido con esto, y encima tenés la coordinación y soy profesor jefe. O sea, sí, pero a la medida que uno puede, entre comillas, organizarse un poco, y cuando no pueda, le voy a decir a las personas, obviamente, sabes que hoy día no te puedo cumplir porque no te puedo cumplir. Entonces, y ahí es donde viene el panorama. O sea, a veces uno tiene que jugársela con el tema de la honestidad. Y eso recuerdo muy concretamente que me lo enseñó una psicóloga, ¿ya? Y no porque yo haya ido a terapia directamente, sino porque trabajábamos juntos, entonces un día nos pusimos a conversar y al final se transformó en una terapia. Así que les puedo decir de que obviamente yo en ese sentido tengo mucha fe en el trabajo que se hace. Más allá de que pronto hay gente que no la tiene, ¿ya? Que hay gente que en un momento determinado dice, no, que el psicólogo no me sirve mucho. Depende obviamente si yo voy con la intencionalidad de que me va a ayudar. Por eso entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es convencer al otro, convencerlo de que obviamente lo que estoy haciendo como terapia le va a ser útil, ¿ya? Y esos son los tips que un poco le estoy dando en general. No le va a ser fácil, pero sí obviamente va a ser parte del trabajo que ustedes van a tener, independiente de la que escojan, porque pueden ser obviamente psicólogos clínicos, podrían ser psicólogos ocupacionales, laborales, educacionales, etcétera, dependiendo de lo que finalmente escojan o lo que la universidad les determine que vayan a hacer, tienen que estar preparados también en otras líneas, ¿eh? Porque a veces uno no se da ni cuenta para dónde va a terminar, ¿eh? A todos nosotros nos ocurre, aquí voy a tomar el ejemplo justamente de Jimena,
yo creo que nunca se imaginó que iba a terminar estudiando psicología, ¿ya? Pero algo le llamó la atención, algo la motivó puntualmente, lo mismo Rosita, ¿ya? Los demás desconozco obviamente las motivaciones, pero por lo menos con ellas que ya he conversado un poco, ¿qué es lo que les lleva a estudiar algo así, algo como esto? Es porque primero tienen vocación de servicio, segundo porque obviamente seguramente quieren tratar de solucionar problemas de otras personas o de sí mismos, porque es un tema también bastante especial. Uno a veces busca solucionar sus propios problemas a través de una disciplina adicional, o tener las competencias que antes eran a lo mejor innatas, porque a lo mejor alguno de ustedes siempre ha tenido la capacidad de conversar con otra persona, de entenderla, de tratar de solucionar el problema, pero lo ha hecho de forma como buena onda, pero no ha tenido obviamente las herramientas técnicas para hacerlo. Yo a los chiquillos siempre les digo, yo a ustedes les puedo hacer un análisis psicológico, por decirlo de alguna manera, más que psicológico, psicoconductual, ¿ya? Yo a los chiquillos los miro puntualmente y yo ya sé puntualmente todo lo que les pasa, incluso a veces hasta sus problemas personales, con mirarlo, ¿ya? Es distinto obviamente escucharlo, aun cuando igual a veces cuando lo escucho, ya sé obviamente qué está pasando por el solo tono de la voz, ¿ya? A veces se ríen los chiquillos cuando estamos en las clases y estoy pasando la lista y me contestan y le digo yo, amanecimos así. Y a otro le digo, parece que tuvo problemas con tal persona. Y me dicen por interno, me dicen, ¿cómo lo sabe si no me está viendo? Le digo yo, eso más sabe el diablo por viejo que por diablo. Uno como que va adquiriendo esa habilidad, profe. A mí de Evidente. repente me pasa, por ejemplo, sí, porque uno me llegan apoderados, enojados a la escuela a reclamar, qué sé yo, y cuando salen de mi oficina salimos riéndonos. Entonces se ríen de mí porque dicen que yo tengo la facilidad de darlos vueltas. Ahí está, pues, Entonces, ¿viste? Si esa es tu condición, ¿viste? sí, pues a uno le gusta, a uno le gusta esto. ¿Te das cuenta? Sí, mira, yo le saqué el rollo así, pero a la pasadita con un par de preguntas solamente, pero eso es un tema que uno lo va adquiriendo con la experiencia, ¿ya? Ahora, hay algunas otras situaciones que de repente también son evidentes, pero uno no las puede decir. Yo siempre les digo a los chiquillos, o sea, yo les podría hacer un psicoanálisis, pero sería irresponsable de mi parte, porque claro, el psicoanálisis yo podría decirle qué es lo que les pasa, cuáles han sido sus problemas, sus trancas, sus complicaciones, pero si no les doy una solución, no tiene sentido. Entonces, siempre cuando los chicos me dicen, profe, ¿por qué no me hace un psicoanálisis? No, porque sería irresponsable de mi parte, porque yo puedo, claro, hacer un diagnóstico, pero no darte una solución. Entonces, yo prefiero decirte, mira, ¿sabes qué? Anda al psicólogo mejor. O sea, pastelero tus pasteles. O sea, si yo veo que una persona está complicada, le digo, ¿sabes qué? Anda, necesitas ir a un psicólogo, necesitas conversar con alguien que obviamente te apañe, alguien que obviamente te dé una solución a tus problemas, porque yo solamente te puedo escuchar, pero no te voy a dar soluciones. Entonces, ahí es donde uno obviamente tiene que también tener la experticia para manejar la situación. Así que yo creo que ustedes lo van a hacer fantástico, así que en ese sentido confío plenamente en lo que están haciendo, porque además lo están demostrando en cosas tan puntuales como de repente las intervenciones que tienen en clase. ¿Ya? A veces ustedes se fijan, a veces la cantidad de materia que yo paso no es tanta como lo que es la situación de la experiencia que estamos generando, espero de manera mutua, ¿no? Que ese es un poco el perfil. Bien, ya estamos instalados con la médula espinal. Y la médula espinal tiene... Igual por sus palabras. No, sí, ustedes saben que a pesar de que, insisto, no los he visto así cara a cara a todos en particular, pero tengo ya un panorama hecho de la mayor parte de ustedes. Sé que hay gente que le están estudiando, por ejemplo, con mucho sacrificio, con mucha complicación, algunos con sus temas de los turnos que obviamente les complican cualquier cantidad, y eso obviamente implica también un desgaste psicoemocional que no es menor. Como también en el caso de la gente que está en el diurno, hay muchos que obviamente lo están haciendo porque la verdad que no sabían, no estaban claros, y se les nota que no estaban claros lo que quieren estudiar, pero están probando, y se nota al tiro, ¿ya? A diferencia de ustedes que la gran mayoría, yo diría que de los 10 deben ser 9 que están súper claros lo que están haciendo, ¿no? Debe haber uno por ahí que más o menos tengo sondeado, no voy a decir quién, pero obviamente ahí cada cual va a saber dónde le aprieta el zapato, si le cae el poncho. Me cayó, profe, me cayó. No, mentira. Que está aquí con algún grado de dudas, pero no porque obviamente no tenga conciencia de que obviamente esto es lo que quiere, sino lo que pasa es que tiene algunas dudas, ¿eh? Y yo lo he notado por un par de intervenciones por ahí. Pero también tengo el tema de que obviamente no todos intervienen, no todos participan, ¿eh? Pero sí tengo claro obviamente algunos de los panoramas,
sin conocerlo, pero por el tono de voz, o por la risa, o por las bromas que de repente hacen, o incluso los comentarios cuando a veces están enojados, ¿ya? Que por suerte no ha sido mucho, ¿ya? Pero evidentemente se nota, ¿ya? Así que esa es parte, insisto, de la experticia. Ustedes, a medida que se van a ir impregnando de esto, se van a dar cuenta que después una sola mirada o solamente escuchar algo les va a decir al tiro, ah, ya, acá hay un tema, y por aquí tengo que entrar a picar, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y bueno, esa es la gracia que tiene nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso uno lo puede evaluar a partir de las respuestas. Por eso es que es importante que yo sepa aplicar el estímulo adecuado. Si yo aplico el estímulo adecuado, se va a generar una respuesta que es súper concreta, ¿ya? Sí, no hay problema, Javi. Entonces, ahí es donde obviamente uno tiene que... te preguntan por qué miro para el lado, es que tengo dos pantallas. Entonces, en una pantalla tengo el chat y en otra pantalla tengo aquí la clase, porque como no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo, aprovecho de mirar para ambos lados. Ya, insisto, saber manejar muy bien el estímulo para poder obviamente obtener una respuesta adecuada. Esto no es fácil obviamente aplicar el estímulo concreto, y como les decía recién, a veces cuesta que uno maneje la situación. Sí, gracias, Ingrid. Por cierto, muy bueno su trabajo, Ingrid, también me gustó harto. Un trabajo súper extenso, o sea, no súper extenso, pero bien largo, bien completo. Me gustó mucho leerlo porque tenía varias cosas interesantes y así que bien, Ingrid. Además que lo hizo sola, que ese otro panorama que también ahí me llamó la atención. No fue la única, por cierto, que lo hizo sola, pero me llamó la atención, ¿eh? Bien. Decía que obviamente uno de estos panoramas complicados a veces, gracias, López, es que buscar el estímulo preciso a veces no es tan fácil, ¿eh? Uno cree a veces que una pregunta en particular va a servir, ¿ya? Y a veces la pregunta puede gatillar otra cosa que es complejo. Hay una frase que es muy célebre, no me acuerdo quién la dijo, pero que es muy, muy real, que cuando uno abre una puerta, que a veces no es fácil volver a cerrarla, ¿ya? Entonces uno tiene que tener cuidado porque a veces en una pregunta o en un estímulo que se hace, se puede abrir una puerta, y cuando digo abrir una puerta significa obviamente que se generó una instancia para que saliera una respuesta en particular, y a veces es una respuesta desbordante y es difícil de manejar, ¿ya? Imagínense puntualmente cuando uno le toca algún tema en específico a una persona y esta se larga a llorar o se larga a despotricar y se genera un tema. Entonces, por eso que lo que eh, decía su compañera recién es que si tiene esta capacidad de dar vuelta a la persona cuando llega obviamente enojada en una circunstancia, bien, significa que obviamente va a estar muy bien empoderada puntualmente para su trabajo, porque se va a topar con gente que obviamente a veces lo van a mandar obligado puntualmente a terapia con el psicólogo, ¿ya? Hay un montón de gente que a veces le ocurre que le dicen, oiga, usted tuvo un pequeño accidente, tiene que ir al psicólogo. Y eso es por protocolo. Y hoy día obviamente Chile se tiene que empezar a acostumbrar a que hay protocolos para este tipo de cosas, ¿ya? A veces a nosotros no nos gusta, pero son necesarios. De pronto uno está con algún grado de sensibilidad y pueden pensar obviamente que, no sé, pues la persona está con depresión o está obviamente con una crisis que podría ser obviamente desencadenar una reacción de violencia, entonces obviamente tiene que ir a donde el profesional para que lo evalúe antes de que esta situación pase a mayores, ¿ya? Y eso es bueno que obviamente empiezan a surgir los protocolos, porque Chile lamentablemente durante mucho tiempo fue un país más reactivo y no proactivo. Entonces no sería bueno que no ocurriera en un momento dado que una persona de tanto guardar algo, finalmente desencadenara una rabia tan grande que llegue un momento determinado con una pistola y mate a 50 personas solamente porque no supo cómo desahogar esa rabia que tenía en un momento dado. Entonces, por eso es súper bueno, es súper útil que nosotros manejemos obviamente el funcionamiento de este sistema nervioso, porque a veces, insisto, una sola pregunta podría permitir obviamente que uno diga, oye, esto es sospechoso, esta persona algo tiene, algo le está ocurriendo emocionalmente y por lo tanto tenemos que estar atentos o atentas a lo que podría eventualmente hacer. Y ese, insisto, es un tema no menor, ¿ya? Bueno, la médula espinal es simplemente el punto terminal del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Y cuál es la particularidad? Es el punto anexo entre lo que es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que es lo que vamos a revisar a continuación, ¿ya? Ahora, si nosotros tomamos la médula espinal, esta es para que se haga la vista, por decirlo de alguna manera.
la zona que está mostrando acá donde dice aquí materia blanca es la parte de la guatita, del abdomen de uno. O sea, literalmente ustedes están viendo la médula espinal de alguien que está de frente a ustedes. Entonces vamos a suponer que la imagen que ustedes tienen acá están mirándome a mí y por lo tanto obviamente esta parte de acá es la parte de delante de la médula espinal y por lo tanto esta es la parte posterior. Por eso que aquí habla de raíz dorsal y a esta se le va a llamar entonces raíz ventral, ¿ya? Del vientre, por decirlo de otra forma. ¿Ya? Entonces ahí están las dos raíces. Y cada raíz tiene una función que es distinta. La raíz dorsal es 100% sensitiva, ¿ya? Y la raíz ventral es motora. Y alguien diría, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Mucha, porque casi toda nuestra sensibilidad está en la espalda entonces. Por eso que cuando uno anda tenso, lo primero que hace es que se le aprieta acá, ¿ya? O le duele la columna baja, o tiene obviamente problemas de postura. Entonces, hay muchas cosas que obviamente aquí entran en ese juego, porque esta raíz que está acá, que está saliendo directamente por la parte de atrás de la espalda, tiene que obviamente llegar en un punto y de ahí trasladarse a todo el resto del cuerpo, ¿ya? Y pasar hacia adelante, moverse hacia el frente, lo que se refiere a la sensibilidad. Y lo mismo pasa con la raíz motora que obviamente va saliendo por delante. Si yo quiero mover los músculos de la espalda, tiene que salir de adelante y darse la vuelta para poder obviamente llegar a los músculos correspondientes. Entonces, no son vías muy ordenadas 100%, a pesar de que están muy ordenadas, pero tienen una dificultad con respecto a la posición, porque obviamente la médula no puede alternar fibras motoras con fibras sensitivas, sino que las coloca todas las fibras sensitivas hacia la espalda y todas las fibras motoras perdón, hacia la zona ventral, ¿ya? Y aquí entre medio de la sustancia gris tiene que estar las fibras de relevo. ¿A qué me refiero con fibras de relevo? Aquellas que detectan una información y la envían al cerebro o que vienen del cerebro y tienen que pasar por acá para que se procesen hacia abajo, ¿no? Y eso es lo que finalmente nosotros evaluamos como coordinación. Hay una imagen lamentablemente que es un poco pixeleada, pero esto es para mostrar que la médula espinal, al igual que obviamente el resto del sistema nervioso, está protegido por los mismos componentes, entiéndase por las meninges. Entonces, también hay dura madre, también hay pía madre, también hay aracnoides y también hay líquidos cefalorraquídeos y evidentemente vasos sanguíneos que están asociados a la periferia de la médula espinal. Así que ese es el objetivo de esta imagen. Y ¿cómo sabemos puntualmente que la médula todavía forma parte del sistema nervioso central? Porque justamente aparte de la protección de las meninges, está protegida por una estructura ósea, que es las vértebras. La médula espinal va metida dentro de un canal que se llama canal raquídeo y que obviamente es una estructura ósea que permite un poco la protección, pero también da algún grado de flexibilidad. Y aquí entramos en un problema, porque justamente como la columna vertebral es el eje que sostiene obviamente la cabeza con respecto al resto del cuerpo, no es un eje fijo, no es un eje rígido, sino que tiene flexibilidad y tiene puntos de movilidad bastante importantes. Primero, obviamente, el cuello. O sea, sabemos que nosotros podemos mover el cuello de un lado para otro y eso hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo hoy día con este tema de las pantallas, de tanto estar frente a pantalla, nosotros vamos a tener un problema aquí cervical que no es menor. Y eso va a redundar en dolor de cabeza, en dolor muscular, en trastornos puntualmente para la digestión, para los procesos respiratorios, etc. Así que por eso es que nosotros tenemos que tratar de tener una buena postura corporal. Siempre y cuando menciono esto, y lo más probable es que les tiene que haber pasado, yo digo postura corporal y lo primero que la gente empieza a hacer es así, ya, tengo que poner bien. Porque es natural. Cuando uno se hace consciente que no está en la posición adecuada, al tiro reacciona. Pero ¿cuánto les va a durar? 2 minutos, 3 minutos, porque después al tiro van a empezar a irse para abajo, se van a acomodar, si están en la cama a lo mejor con el computador o con el celular, se van a recostar literalmente. Yo veo a mi hija de repente en las mañanas cuando entra a las clases y está literalmente bien acurrucadita con la almohada y con el computador o con el iPad puesto al frente. Y evidentemente esa postura no permite un aprendizaje. Entonces por eso es que los niños obviamente no están rindiendo bien, ¿ya? Y lo mismo les puede pasar a ustedes, que después de una jornada larga, después de a lo mejor de salir de un turno, donde con suerte a lo mejor alcanzaron a tomar once, y si comieron algo y lo comieron a la rápida para entrar a la clase, o están comiendo mientras estamos en la clase, lo más probable es que les va a dar sueño.
y por lo tanto entonces van a tener una postura corporal inadecuada y van a terminar después a lo mejor con gastritis y un montón de cosas. Entonces, por eso es que uno tiene que cuidar su salud en todos los planos, y no solamente obviamente la salud orgánica, sino que también la salud mental. Y de ahí viene obviamente la importancia también de manejar todos estos datos. Así que no solamente tiene que ver con la estructura de la médula, sino que también cómo a veces hasta nuestra postura corporal puede afectar nuestra conducta psicoemocional. Bueno, esto es como para redondear el panorama, que es un poco lo que habíamos ya descrito la vez pasada. ¿Ya? Tenemos el arco reflejo con todo lo que es obviamente el mecanismo de estímulo y respuesta, y cómo viaja el circuito obviamente de un punto a otro. ¿Ya? Así que ahí tenemos, por ejemplo, el receptor de dolor. Aquí está lo que les mencionaba recién. Entonces la vía sensitiva entra por, en este caso, la mano, viaja por el brazo, aquí sigue la proyección entonces del brazo, llega hasta la zona cercana a la médula espinal, ingresa por la raíz dorsal, por lo tanto hasta la raíz sensitiva, hace una comunicación, una sinapsis con una interneurona, que esta interneurona tiene dos opciones: o inmediatamente traduce en una respuesta, o releva la información hacia el cerebro para que se procese la sensación, suponiendo que el estímulo no fue un estímulo peligroso. Pero aquí en este caso, como la persona se está pinchando la mano, no va a detenerse puntualmente a decir, oh, me estoy pinchando, me está doliendo. No, se pinchó y sacó la mano al tiro, por lo tanto, arco reflejo. Pero si en la eventualidad yo estoy tocando algo y estoy sintiendo una estructura que a lo mejor es como felpuda, como suavecita, estoy pensando que a lo mejor le estoy haciendo cariño a un gato o un perro, según la mascota que tengan, voy a estar pasando la mano, y por lo tanto obviamente al pasar la mano yo lo que voy a hacer es percibir el pelaje, y si eso me agrada, esa información obviamente no va a ejecutarse necesariamente en una respuesta motora, sino que se va a transformar en una sensación que va a viajar al cerebro, en una percepción más que sensación. Aquí dice sensación, pero en realidad es una percepción, y eso podría significar obviamente que uno se sienta cómodo, se sienta tranquilo, se sienta relajado literalmente. ¿Ya? Por eso que para algunas personas a veces el estímulo puntual podría significar obviamente sentirse muy bien o sentirse muy mal. ¿Ya? No sé, parece que está bien, que sensación, porque cuando llega al cerebro y uno hace el análisis, ahí se transforma como en percepción. Claro, se supone que va por ahí. Lo que pasa es que hay una serie de conceptos que siempre son como equívocos. Un poco lo explicaba la otra vez, que a veces nosotros tenemos la confusión entre lo que es la sensación o el sentimiento, que son también dos conceptos distintos, la percepción, la captación sensorial. Entonces hay una serie de conceptos que a veces pueden ser erráticos. Pero efectivamente te puedo dar el crédito, evidentemente que uno lo puede manejar de más de una forma. Además que... bueno, vamos a respetar aquí la perspectiva del autor norteamericano, a pesar de que esto no es norteamericano, es inglés, porque es de la editorial Pearson. La editorial Pearson es inglesa. Y claro, obviamente ellos manejan la palabra sensación, pero recuerden que en el inglés las palabras pueden tener más de una interpretación. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos puntualmente cuando tratamos de traducir. Y le aprovecho de comentar un detalle. Tengan mucho cuidado con los textos que están traducidos en México. ¿Ya? No porque me caigan mal los mexicanos son muy simpáticos, pero ellos tienen un tema con respecto a la forma como traducen. ¿Ya? Son bastante literales para traducir. Son más confiables las traducciones colombianas y hasta las cubanas. Se los puedo decir, pero con absoluta certeza. O sea, los cubanos tienen una forma de traducción que es una traducción más neutra. ¿Ya? A pesar de que hablan pésimamente mal, pero es por un tema de modismo, pero su forma de interpretación de los textos en inglés lo hacen bastante bien. Sí, son más literales, parece. El mexicano es más literal, el mexicano es muy, muy literal, y eso es lo que nos lleva obviamente a un detalle. Yo siempre lo comento como una anécdota a nivel de colegio, ¿eh? No tiene que ver con usted aquí en este caso, pero por ejemplo hay una hormona que no tiene una traducción en el español. Existen dos hormonas en el páncreas, una de ellas es la insulina, que en inglés es insulin, y la otra hormona se llama glucatión, y se llama así tal cual, glucatión, que se supone que la traducción sería la que acciona la glucosa. Esa debería ser la traducción literal. Sin embargo, los mexicanos la tradujeron como glucagón, porque pensaron que la forma del gerundio más práctico era justamente, si está hablando de una acción,
era colocarle obviamente algo parecido a la palabra acción, pero con un gerundio bien especial. El problema es que aquí en Chile no pega bien la palabra glucagón porque suena feo. Entonces, cuando uno la dice en clase, los niños obviamente se matan de la risa, porque dicen, profe, ¿cómo se llama la hormona? Sí, Me pues queda uno así lo como, asocia a las claro, al acto de defecar. Entonces, de eso tiene que ver obviamente con un poco la cultura y como también obviamente las traducciones a veces no son 100% bien manejadas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la perspectiva, insisto dándole el crédito justamente a lo que dice su compañera. El tema es que ya sea sensación, percepción o estimulación, como lo querramos llamar, a veces hay algunos estímulos que pueden provocar obviamente que una persona se sienta cómoda y el mismo estímulo puede hacer que otra persona se sienta muy incómoda. ¿Ya? No me acuerdo si se lo he explicado a usted, porque de tanta clase que realmente hago, suele pasar cuando de repente un profesor escribe en la pizarra, no sé si le habrá pasado en alguna oportunidad cuando estuvieron en clases presenciales. No, pues que ustedes son primer año, ¿no? Ustedes son de primer año, ¿cierto? Sí, sí. Sí, Bueno, la cuento que, claro, sí, entonces profe. no han tenido clases presenciales todavía en la Estamos universidad, en el pero quinto año, profe, estamos en el quinto año. te encantaría. No, solamente está bien, lo que nos recordamos en el liceo o en la básica, profe. ya. Si los vamos entonces más anacrónicos todavía, no sé si alguna vez les pasó, no, ahí se me va a caer el carnet, con las pizarras negras con tiza, ¿ya? Que de repente si el Sí, profesor profe, escribía con la sí. pizarra, sí, Sí. ya sabía que alguien iba a carnet. A veces cuando escribía se producía un ruido por el roce de la tiza con la pizarra, que había gente que se llegaba así, ponía así, ¡ay! Pero qué terrible. Y otras personas decían, pero ¿qué te pasa? O sea, un sonido nomás. Y claro, pues, efectivamente, el mismo estímulo va a generar dos tipos de reacciones distintas a las personas, cuando es aplicado de forma simultánea. Y esto es algo que justamente van a analizar en forma posterior, que La no Ingrid tiene también relación. dice que lo vivió, profe. Por Ya está llamar bien. al club. No, sí, yo lo lancé por si acá, porque yo lo viví. Entonces, como yo lo viví, experiencia personal. Sí, ¿Ya? yo la viví también, dice, yo la Sí. viví. Ya, está bien. Profe, yo soy jovencita y también lo viví, No, también sí, viví todavía. Ah, ya, qué bueno. la No, sí, experiencia. todavía hay un montón de instituciones que todavía tienen pizarrones con tiza. Así que lo que pasa es que la conversión, entre paréntesis, la conversión de pizarra tradicional a pizarrón con plumón se hizo fundamentalmente por el tema de la contaminación que se producía en el lugar. Los profesores empezaron a tener silicosis, porque la tiza, a pesar de que no es un silicato, es un carbonato de calcio, pero igual se absorbe por la respiración y provoca obviamente trastornos respiratorios graves. Sí, por las partículas de tiza que se Exactamente, las partículas suspendían. de tiza. Y los alumnos que estaban en la primera fila quedaban igual, pues entonces aparte que llegaban con el pelo lleno de tiza, porque nos faltaba el simpático que cuando limpiaba la pizarra le hacía así literalmente al borrador y quedaban todos pasados y parecían empolvados. Entonces, La obviamente Carolina eso, parece que también lo vivió, profe. no, sí, sí, yo creo que muchos lo viven, así no pueden acá ya carne tan brusca. Es que me acordé porque hoy día también en una clase con un curso, estábamos hablando de un tema también de percepción, por cierto, pero fue por otra cosa y se me ocurrió hablar de Pink Floyd. Y un chico me dijo, profe, ¿quién es Pink Floyd? Y dije yo, de veras, que estos son millennials, pues estos cabros son de una generación que no cachaba Pink Floyd. Entonces, Pero les tuve que ¿cómo? comentar Pink Floyd, claro, pero que obviamente yo decía, son un ícono, son clásicos, independiente que a lo mejor yo no soy un fan de ellos, pero si ustedes lo ubican o se lo llegan a ubicar en un momento determinado, se van a dar cuenta que fueron los primeros en criticar ese tema vocacional público de Inglaterra y de hecho generaron una revolución educacional espectacular en plena década del 70. Entonces yo le decía, chiquillo, no por el ánimo de que escuche la música, aparte de que la música es muy bonita, le decía yo, porque no es un rock, es una especie de rock sinfónico, muy particular, pero rock al fin y al cabo. Y lo hice escuchar así en momentáneamente, que denme 5 minutos, les muestro obviamente una parte de un video, les muestro justamente The Wall, y quedaron impactados. Se dan cuenta que a veces ustedes se quedan pegados con cierto tipo de música que sin entrar en discusión, pero obviamente esta no solamente es música, sino que además el contenido que tiene la letra es muy particular. Así que si también tienen la posibilidad de manejar las canciones, que por cierto no son 100% de mi época, porque cuando Pink Floyd estaba en su pleno apogeo, yo estaba recién en enseñanza básica, así que
pero lo escuchaba porque mi hermano era fans. Entonces, seguí un poco de cerca la historia. Bueno, cuento aparte es que, evidentemente entonces, este estímulo que va a provocar aquí en este caso un reflejo, podría no provocar una respuesta en algunas personas. Y aquí es donde obviamente uno tiene que verificar la conexión entre el sistema entonces nervioso periférico, que sería obviamente, por ejemplo, la mano, con respecto al sistema nervioso central. Por eso es que lo que hacen los médicos es justamente medir los reflejos de una persona. Y aunque ustedes no lo crean, ustedes también van a medir los reflejos, pero en realidad no miden los reflejos, miden las conductas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es aplicar un buen estímulo a su paciente para ver cuál es la respuesta que va a dar, ¿ya? Entonces, claro, lo Profe, lógico, dime, tengo una duda, algo que me enredé en un momento. sí, dale nomás, Ya, por ejemplo, ya, yo me pincho la mano, ¿no es cierto? ¿sí? Ya, me voy por el receptor. Y tengo ¿me voy por el lado motor o me voy por la sensación? Ahí me perdí. La vía, obviamente, si aquí está, tienes que pensar que si ahí está el estímulo, se supone que lo que Sí, está replicando acá, que esa sería la mano, pero obviamente vista desde el punto de vista nervioso. Entonces, sí, ahí está el sensor, y el sensor obviamente transmite vía sensorial o vía sensitiva hacia la raíz dorsal, ¿ya? Por lo tanto, aquí está sí. entrando la vía sensitiva. Ujú. Y de la vía sensitiva se tiene que producir aquí una sinapsis con una interneurona, y como decía, esta interneurona tiene dos opciones: o eh, traspasa la señal hacia el cerebro para que el cerebro la procese, la interprete, o simple y llanamente ejecuta la respuesta, El ¿ya? Puede hacer, movimiento. claro, en este caso, que es el movimiento retirar la mano de la estructura que obviamente me está, entre comillas, Y no causando puede daño. ser, pero pueden ser las dos igual, pues movimiento y Por dolor. supuesto, por supuesto, absolutamente. Por Ya, eso que ya. lo Esa era mi interesante es que duda. está bien, sí, Ya, súper. el movimiento y el dolor, pero ese dolor sería una percepción más o menos, ¿no? Claro, porque es una percepción de tipo de emergencia, por eso que Pero no sería, necesariamente, pero ¿sí? sería una sensación táctil o corporal. Inicialmente es una sensación táctil, ¿ya? Por eso que cuando hablamos de la perspectiva de percepción o sensación, depende cuál sea la interpretación que yo le dé. Si literalmente es el pinchazo, es percepción. Pero si del pinchazo pasó obviamente a una sensación de incomodidad, de ardor, de inflamación, eso ya es sensación, ¿no? Por eso que desde el punto de vista semántico no son lo mismo. La Ah, ya, sensación es un poco más compleja. pero sería sensación táctil. O sea, ¿Sí? se activaría como el lóbulo parietal de ese lado, ¿no? Claro. Ahora, siempre y cuando la vía se vaya por el lado que corresponde. Ahora quiero que te fijes bien en el diagrama. Técnicamente, eh, lamentablemente la imagen que está por este lado lo muestra como al revés, muestra como que esa fuera la mano izquierda y en realidad debería ser la mano derecha, pero vamos a suponer que es así. ¿Por qué? Porque si yo estoy mirando la médula en la posición que corresponde, si esta es la zona ventral y esta es la zona dorsal, significa entonces que este lado de acá corresponde a el brazo derecho, ¿ya? Entonces, eh, no calza con la imagen que está acá, o sea, para que vean cómo a veces las imágenes no son correspondientes con lo que se muestra ahí, ¿ya? Porque este es lo que se está mostrando acá el brazo izquierdo, pero para el caso da igual. Ujú. Entonces, se supone que aquí va entrando por el brazo derecho, entra a la médula espinal y de ahí se ejecuta la respuesta hacia la misma zona del brazo derecho. Pero fíjate para dónde se va la sensación. Está yendo al lado contrario de la médula espinal. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nosotros necesitamos obviamente que la sensación llegue al lugar de donde nace también el movimiento motor primitivo, ¿ya? A pesar de que aquí la zona motora se ve en el lado respectivo, pero esta vía motora viene desde el lado contrario del cerebro. Entonces, si yo muevo mi mano izquierda, el movimiento está obviamente en el hemisferio derecho, pero la sensación del lado izquierdo está en el mismo lado izquierdo, ¿ya? Por eso tiene que producirse una cuestión que es como una decusación. Pero para controlar el arco reflejo yo tengo que cruzar la vía del dolor. Entonces, nosotros tenemos dos vías, una vía de percepción táctil y una vía de percepción al dolor. La percepción del dolor cruza, ¿ya? Y se genera lo que se conoce como la decusación del dolor, que está más o menos a la altura de las cervicales. Entonces, esta información viaja por el interior de la médula espinal y cuando llega a la altura de las cervicales se cruza hacia el frente y pasa hacia el hemisferio cerebral contrario. Extrañamente,
tiene que estimular la sensación de dolor en el lugar equivalente, digamos el hemisferio, de donde se produce el movimiento muscular. ¿Para qué te digo entonces lo que significa aquí que se te crucen los cables? Porque si se cruzan los cables, obviamente yo podría estar sintiendo dolor en el hemisferio correspondiente, pero a lo mejor la zona que me está doliendo es la contraria. Porque si se cruzaron informaciones, capaz que me termina doliendo la mano derecha y la que me pinché fue la mano izquierda. ¿Eh? Y eso es lo que suele pasar con las personas que le amputan, por ejemplo, una extremidad, ¿eh? Que se genera lo que se llama el dolor del miembro fantasma, porque se le cruza la información y finalmente le termina doliendo una estructura que no existe. Y es un tema que es bastante recurrente y que se tiene que tratar justamente con terapia neuropsicológica. ¿Eh? Así que eso para que también lo vayan manejando. Profe, Lo que estoy hablando es súper complejo, ¿eh? Sí. Profe, como jugando, entonces, si por ejemplo, si hay una pregunta en la prueba que usted no diga, ah, ya, una persona tiene un pinchazo en el brazo y se le produjo un movimiento inmediatamente, ¿cómo sería el orden de la... Ay, esto mismo, usted me entiende. Si lo manejamos como arco reflejo, y lo voy a considerar solamente como un arco reflejo simple, no voy a considerar obviamente este cruce por el otro lado, ¿No? tendría que obviamente establecer que la vía entra por, a esta se le llama vía aferente, porque va entrando, Sí. ¿ya? Entra a la médula espinal, genera entonces una sinapsis con una interneurona, y después tiene una vía eferente por el mismo lado, ¿ya? En este caso serían por la zona homóloga, que sería entonces ya sea la zona derecha o izquierda del cuerpo, pero en este caso si entró por el lado derecho de la raíz dorsal, tiene que responder por la vía de la raíz ventral derecha. ¿Eh? Lo que Y ahí pasa, si le, profe, y si le que incluye usted el ardor, tendría que irse para el otro lado. Claro, pero lo ahí ya estamos que pasa, entrando obviamente profe, en un puedo tema más. decirle, Ah, ya. Lo que pasa es que cuando es una cosa de emergencia, la información no pasa al cerebro, porque Exacto. tiene que ser una reacción rápida. Así lo entiendo yo, profe, no sé si estoy, porque si yo, Absolutamente por correcto. ejemplo, me quemo la mano, yo no puedo, la información no va a ir a mi cerebro para decir, ah, Jimena, te estás quemando la mano, y todo, porque si la información va a mi cerebro y yo pienso eso, me voy a quemar. Entonces la información frente a una emergencia no pasa al cerebro, Rosita, se va directo al movimiento, a retirar la mano. Exacto. Esa es la diferencia entre el arco reflejo y el otro, porque uno va al cerebro, va al pensamiento, que es cuando es agradable, como decía el profe, uno va a tocar algo suave, no es de emergencia. Entonces ahí uno lo puede procesar en el cerebro, ah, qué rico, qué sé yo, pero si es algo de emergencia como una quemadura o te vas a pinchar, uno no va al cerebro esa información, se va directamente a retirar la mano. ¿Es así, profe, o no? Así es, el arco Y reflejo la es segunda siempre instantáneo. información, profe, entonces, y la segunda información que sería del dolor. Lo que pasa es que la información del dolor se genera por lo menos con unos, a ver, deben ser unos 5 o 10 segundos de diferencia. ¿Eh? De hecho, ¿por qué me reí cuando la Jimena lo planteó? Porque me acordé del Chavo del 8. No sé si, bueno, ustedes, los que son más o menos también contemporáneos, seguramente los tienen que haber visto. Hay una escena del Chavo del 8 que es emblemática, icónica, que es cuando al Kiko le pasan una olla caliente y el tontorrón la toma con las manos así. ¿Eh? Ah, sí, Es toda una verdad. paralla, porque obviamente no es una olla de verdad caliente, pero supone que le va saliendo vapor y cosas por el estilo. Entonces, él la toma así y pone carita así como que me estoy quemando, y por eso me reía, porque la Jimena decía, oh cáspita, me estoy quemando, y en realidad Kiko ponía una cara así como me estoy quemando y nunca soltaba la olla. Entonces, claro, después le retiraba la olla y recién literalmente empezaba a hacer así. Eso en arco reflejo no existiría. O significaría que su arco reflejo no está funcionando bien. Porque si yo me ponen algo caliente en las manos, mi reacción natural es sacar las manos, retirarlas, y después, cuando me mire las manos, ahí recién voy a reaccionar y voy a decir, oh cáspitas, me está doliendo. Que de hecho uno no lo va a decir así tan sutilmente, sino que inmediatamente empieza a decir, ah, me quemo, y va a empezar a hacer todo un escándalo. Pero ahí entramos con la decusación de la información. Así que la decusación significa que se cruzó la información por otro lado, y por lo tanto ahora la sensación que está ahí me hace que obviamente yo agite las manos y trate de hacer que se me pase. Pero fíjense lo interesante del cuento, que si la persona, por ejemplo, no estuviera mirándose las manos, no sentiría dolor absoluto. De hecho, ese se le llama dolor referido. Lo explicaba la otra vez cuando, no sé si lo recordarán con el ejemplo, le decía que si ustedes van a una fiesta y se tropiezan y se caen puntualmente y se paran rápidamente, no van a sentir dolor hasta que
no se hagan conscientes de si tuvieron una herida o no, si se rasparon o no. Entonces, cuando yo me empiezo a mirar la herida, inmediatamente me duele. Pero si no la miro, si no me doy cuenta, ni siquiera obviamente siento nada, porque mi cerebro instintivamente, en una reacción de arco reflejo, libera endorfina, entonces no hay dolor, ¿ya? Hay El gente dolor que se va se a ha producir. hecho, Cuando uno se hace cae en mucho. bicicleta, cuando uno se cae en Mm. bicicleta o algo y hay Exacto. mucha gente y se para rápido porque le dio vergüenza y después cuando uno avanza más allá se da cuenta que Exacto. Tenía El una mismo herida. Y hay personas que se quiebran y tienen expuestas, que le fractura dicen, expuesta, exactamente. fractura expuesta, y no se han dado cuenta, y uno les dice, mira cómo tiene la pierna, y ahí cuando lo miran realmente Hay empieza, reacciones. hay reacciones. Exacto. Sí. Claro, y ese es el tema, por eso se llama dolor referido. Y a veces, justamente, el problema más serio es que nosotros a veces tenemos el dolor referido cuando nos volvemos conscientes de ello, ¿ya? Y esto es un tema que por más que uno trate de manejarlo es bien difícil. Se lo digo también por experiencia propia. O sea, yo, por ejemplo, mi dolor de espalda, mi dolor de la pierna, es a veces dolor referido, porque significa que yo a veces me acuerdo que me duele y ya recién me duele. Y otras veces, los cuales obviamente, y les puede pasar, ¿ah? De repente ustedes van a encontrar gente que anda con muleta en un momento determinado y a veces están entretenidas o lo distraen en alguna cosa y se olvidan que les duele. Y después cuando no va a faltar el que le va a decir, oiga, pero usted no está lesionado, no está fracturado, y ahí la persona dice, oh, y empiezan a tomar conciencia del dolor. Entonces, cuidado, el dolor es una sensación, y literalmente es así, es una sensación que es para mantener el resguardo de la integridad de las partes del cuerpo que están eventualmente dañadas. Pero cuando se produce en una situación de urgencia o situación obviamente donde uno no puede tener el control absoluto, evidentemente el dolor no está presente. Y es para evitar obviamente que la persona tenga más trauma del que ya se generan las condiciones regulares. O sea, ya el hecho de saber de que obviamente me fracturé ya es crítico. Entonces imagínense que para más remate me esté doliendo. Entonces por eso que a veces es mejor que uno no vea o no tenga la percepción directa de las cosas. Nuestros ojos, lamentablemente, a veces magnifican las situaciones. Y es un tema que después vamos a manejar en lo que se refiere a los órganos de los sentidos, ¿ya? También Profe, obviamente se trabaja después en neurociencia y cognición, pero aquí obviamente ustedes tienen que entender de que a veces nuestros sentidos están o nubilados por la experiencia o por la enseñanza que nos han dado. O sea, nos dicen que cuando algo está roto, duele, y no necesariamente va a ser así. Dígame, Jimena. profe, la interneurona es la que decide, digámoslo así, entre comillas, la que decide si es arco reflejo o llevo la información al cerebro. Sí, Puede, pero es también él el que lo decide, ¿o no? pero no es una decisión arbitraria, o sea, no es una decisión, ¿cómo decirlo? Depende puntualmente también del estado de conciencia que yo tenga. O sea, me explico. Si yo me pinché, pero seguí haciendo otra cosa, puede que esa información nunca se releve. Pero si me pinché, inmediatamente me miré la mano y vi la consecuencia, ahí obviamente se relevó, ¿ya? Entonces Ah, tiene ya. que ver con un estado también de cómo yo estoy conectado con las situaciones, ¿ya? Por eso que el ejemplo que daba su compañera también, que si voy en la bicicleta y me dio un tremendo porrazo y me paré rápidamente para evitar la vergüenza, no me hice consciente del detalle hasta que yo quiera hacerme consciente. Ahora, entre comillas, querer hacerlo, porque en el fondo uno sigue andando en bicicleta automáticamente y empieza a decir, chuta, ¿cómo me habrá quedado la rodilla? Se me habrá roto la ropa, se me echó a perder tal cosa. Y cuando uno ya se detiene y empieza obviamente a tomar conciencia, empieza a llegar el ardor, le empieza a llegar la molestia, empieza a ver la sangre, y ya hay obviamente hay gente que con sangre obviamente se desespera. Entonces de ahí viene el panorama. Entonces a veces este no es un relevo totalmente automático, ¿ya? Y tampoco es que la neurona lo quiera hacer, sino que depende mucho obviamente del estado de conciencia cerebral. Entonces, lamentablemente el cerebro a veces nos obliga a hacer ciertas cosas, también por un mecanismo de protección. O sea, lo hace un poco para ver qué tan terrible el daño, porque yo a lo mejor podría seguir caminando y a lo mejor tengo una fractura expuesta y podría ser más grave. Entonces, por eso es que depende puntualmente cuál sea la circunstancia. Hay un montón de factores que uno lo puede ir manejando en ese plano. Bueno, las imágenes que se muestran acá son simplemente complementar cómo está la médula, la zona, que esto simplemente recordarles que tenemos obviamente una zona que es la cervical, la dorsal, la lumbar y la zona del sacro, que
paradójicamente se le llama zona del sacro porque se supone que este es el hueso santo. ¿Ya? Nunca he sabido, o sea, sí lo sé, pero no tiene sentido ahora comentarlo. Pero a esta zona se le llama el hueso santo. ¿Ya? Es un tema bien, bien especial. Y la médula espinal, propiamente tal, llega solamente hasta la primera y segunda lumbar. ¿Ya? No sé si lo alcanzan a ver ahí, pero ahí termina la médula espinal y todo lo que está acá abajo son solamente manojos de nervios, que justamente aquí también están uno del grupo de los nervios más contundentes de nuestro cuerpo, que es el nervio lumbociático, y que es el que más cuática genera, porque obviamente ese nervio sale justamente por aquí entre medio de la L2 y L3, y cuando en esta zona obviamente se produce algún tipo de trastorno, se generan las obstrucciones y se generan las presiones y con la postura corporal se hace mucho más grave y ahí aparecen entonces el lumbago y el síndrome piramidal y los síndromes de dolores, etcétera, que en cierto yo los conozco al revés del derecho porque justamente es mi problema particular, pero que ya a esta altura del partido trato de no pescarlo, porque si Yo no, también, también profe, me sufro de psicoso. lumbago yo, profe. Claro. Ay, qué terrible. Y fíjate que eso se agudiza aún más cuando uno está obviamente tenso. Entonces, por eso Tenso, que uno tiene que buscar porque el nervio se pone tan duro que, o sea, el músculo se pone tan duro con la tensión que y se inflama y aprieta los nervios terminales de la zona. Y eso es lo que lamentablemente uno dice, oye, ¿cómo va a ser tanto que no pueda relajar el músculo? Y efectivamente a veces no se puede, por más que uno trate de concientizarse, y la mejor forma a veces es simplemente, y lamentablemente algunos médicos dicen al tiro, un relajante muscular. Pero el relajante muscular, ¿qué es lo que te hace el relajante muscular? Lo que hace el relajante muscular es literalmente desconectar la parte motora de la parte sensitiva y eso te provoca sueño. Entonces, obviamente, yo no puedo estar consumiendo, por ejemplo, un relajante muscular si voy a estar haciendo clase. No puedo usar un relajante muscular si soy conductor de automóvil. No puedo usar relajante muscular si tengo que hacer una acción intelectual, porque voy a estar diciendo cualquier estupidez. Entonces, ahí es donde entra obviamente el tema de ser controlador. Entonces, cuando yo le digo que yo soy controlador es por eso, porque si a mí me dicen, mira, ¿sabes qué? Tu dolor, la única forma es tomarte un relajante muscular, no, no me sirve porque no puedo, o sea, no podría hacer clase. No podría irme a trabajar en el automóvil porque capaz que choque. Y de hecho, sepan que obviamente mucha gente que tiene accidentes de tránsito, cuestiones por el estilo, es porque va bajo la influencia de algún relajante muscular, porque este es uno de los síndromes más comunes en las personas. Todos los problemas lumbociáticos son, pero súper recurrentes. Cerca del 80% de la gente de Santiago tiene problemas lumbociáticos. Y es porque obviamente vive en un ambiente tenso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer entonces? Buscar instancias de mejoramiento psicológico. Cómo hacer de que nuestro cerebro funcione un poco más relajado. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que la Rosita preguntaba, que son las vías neuronales, donde obviamente hay vías que obviamente pueden ser por el mismo lado de la médula espinal, ¿ya? Que se llaman obviamente las vías paralelas, como también tenemos las vías cruzadas. Entonces, no vamos a entrar en el detalle de todas las vías que existen porque son alrededor de 15, pero la gran mayoría de ellas cruzan de un lado para otro. Entonces, si yo obviamente quiero mover mi brazo derecho, lo controlo del hemisferio izquierdo, pero la sensibilidad que no sea del dolor, sino que la sensibilidad táctil está en mi lado del hemisferio cerebral derecho, no en el izquierdo, pero el dolor está en el izquierdo, junto con la movilidad. Entonces, ahí como para que vayan manejando un poco el panorama, pero no se los voy a preguntar en ese nivel de detalle porque no va por ahí. ¿Ya? Este es el panorama que le explicaba justamente ahí. Si se fijan, aquí está el punto de decusación. ¿Ya? Aquí si se dan cuenta, está en el lado contrario del cerebro, ¿ya? La parte motora cruza hacia el otro segmento y provoca obviamente los movimientos, pero la parte sensitiva técnicamente debería llegar al hemisferio sensitivo del mismo lado, a menos que sea del dolor. ¿Ya? Pero vuelvo a reiterar, no es el tema que me interesa. Eso se le llama entonces la vía espinotalámica y la vía piramidal, que tampoco es relevante, no se las voy a preguntar en ese perfil, sino que nos vamos a remitir, como muy bien lo planteó Jimena, solamente un arco reflejo de emergencia, no un arco reflejo con meditación ni con toma de conciencia del dolor en términos estrictos. Bien, vamos Conste, profe, lo dijo. No, si lo Conste. dije, si está grabado, así que no Está hay problema. grabado. Vamos a el El profe siguiente. siempre sale con esas cosas y después lo coloca igual en la prueba. No sean así, ¿cómo es posible? Ya, vamos entonces ahora al siguiente Power, que con este cerramos precisamente, me van quedando unos cuantos minutillos, sí me queda media hora, así que
espero cumplir con el itinerario. ¿Sí? Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo pertenece al sistema nervioso periférico. Entonces, dejamos el sistema nervioso central de lado y vamos ahora con lo que es el sistema nervioso periférico y partimos con lo que se llama el sistema nervioso autónomo. Así que un poco para que lo vayan recordando, este sistema es un sistema de tipo motor, ¿ya? Está a cargo de lo que es el control muscular, pero de tipo parcialmente consciente, es decir, yo no estoy 100% consciente de lo que va a ocurrir acá, ¿ya? Entonces, este mecanismo que vamos a examinar a continuación tiene dos subgrupos que se llama sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿ya? Así que aquí vamos a entrar con algunos parámetros bien especiales. A modo recordatorio, entonces, ya hemos dicho que el sistema nervioso se va a dividir estructuralmente en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿ya? Y funcionalmente se va a dividir entonces en sistema nervioso somático, que está a cargo obviamente de lo que es la acción muscular consciente. Cuando yo muevo las manos, hablo, camino puntualmente, estoy bajo el control del sistema nervioso somático, siempre y cuando esté consciente del movimiento. Pero cuando entra el sistema nervioso autonómico, yo sé lo que va a pasar, lo puedo predecir, pero no lo puedo controlar, ¿eh? O sea, el ejemplo clásico. Si ustedes, si alguno le tiene miedo a los temblores y en este minuto empieza a temblar, no van a poder controlar que su corazón empiece a latir a 120 por minuto, ¿ya? Entonces, eso uno no lo puede controlar, pero sabe que va a ocurrir, ¿ya? Si se topan con la persona que les gusta, ¿ya? Por ejemplo, hay una persona, no sé, y llega justo a la casa en este minuto y ustedes están aquí en la clase y llega la persona que les gusta, por decir una tontera, estoy especulando, también su corazón va a empezar a latir más rápido. O si llega alguien que les cae muy mal, también el corazón empieza a latir de una manera distinta. Y eso es parte del sistema nervioso autonómico, ¿sí? Y este sistema autonómico, entonces, como lo acabo de mencionar, se va a subdividir en dos grandes grupos, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso somático, para poder funcionar, necesita de los receptores, entiéndase entonces de el tacto, de la vista, del gusto, del olfato, de la audición, ¿ya? Y eso lo vamos a ver por separado en otro capítulo, después de la prueba, por cierto, así que por eso es que eso lo vamos a ver en forma separada. No vamos a ver todos los sentidos así en profundidad, pero sí nos vamos a concentrar con un par de ellos, que es el sentido del tacto y el sentido de la vista. Básicamente porque les sirve o lo necesitan para la asignatura que viene después, ¿eh? ¿En qué sentido? Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los profesores con los estudiantes es el tema de la concentración y de la atención, que son dos conceptos distintos, ¿eh? La gente tiende a pensar de que obviamente uno para estar concentrado tiene que estar atento y no necesariamente, porque uno cuando se concentra deja de poner atención en otras cosas. Entonces se genera una desatención controlada o programada, ¿ya? Y eso implica que obviamente ahora centro mi única atención en algo, por eso se llama concentración, porque me concentro en una sola cosa y por lo tanto dejo de ser multifuncional y me convierto en monofuncional. Entonces, cuando eso ocurre, yo necesito que mis receptores estén focalizados en algo. Entonces, cuando no estoy focalizado, se puede producir obviamente la situación de informaciones múltiples y ahí entra el sistema nervioso autonómico. Entonces, los sensores están en directa relación con estos elementos motores. Reitero por si se perdieron en el camino, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo ambos son vías motoras, pero que necesitan de las vías sensitivas. Pero en ambos casos, uno se requiere estar consciente, o sea, estar 100% consciente de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy haciendo, y en el otro, a partir de lo que sentí, voy a generar una respuesta que no soy capaz de controlarla. Y ese es básicamente el cuento del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, este sistema nervioso autónomo también se le conoce con el nombre de sistema nervioso de la vida vegetativa o vida orgánica. ¿A qué se refiere eso? Es aquella que me mantiene vivo, ¿eh? Porque no sé si se habrán dado cuenta, pero cuando uno está funcionando diariamente, no está pendiente de si el corazón está funcionando, y de hecho,
más de alguna oportunidad alguna gente le tenía dicho, oye, no tienes corazón, que no sientes nada, y hay gente que efectivamente hace, o sea que pareciera que no tiene corazón, ¿ya? Y es más, ninguno de nosotros está consciente de si el corazón está latiendo o no, a menos que me ponga la mano aquí en el pecho y empiece a decir, ah, sí está latiendo. Pero fíjense que se produce un efecto bien especial. Si yo empiezo a sentir mi corazón, me genera angustia. No sé si les pasa a ustedes, ¿eh? Pero, o sea, bueno, a mí no, pero sí he escuchado obviamente que hay gente que dice, chuta, está latiendo, se está acelerando, no, profe, está más lento, y empiezan así, empiezan con angustia en forma inmediata. Porque como no estoy consciente de eso, al hacerme consciente, me provoca estrés, ¿ya? Entonces, a veces no es bueno. Recomendación práctica, cuando se vayan a dormir, traten de jamás presionar alguna oreja con la almohada. Lamentablemente a veces uno por comodidad pone la cabeza sobre la almohada y a veces la pone muy fuerte. ¿Y qué suele ocurrir? Que uno empieza a escuchar la circulación de la sangre. Y eso provoca un estrés que es terrible, ¿ya? Así que cuidado con eso. Así que por eso que una de las recomendaciones que hace la mayor parte de las personas es que uno tiene que dormir de cúbito dorsal, es decir, de espalda, que la espalda esté recostada totalmente. Pero, ¿cuál es el problema de dormir así? Que normalmente uno ronca. Hombre y mujer, ¿eh? Así que en ese sentido para que tengan el cuidado. Y durante el sueño, yo también tengo que estar, efectivamente, alguien tiene que preocuparse de que tengo que respirar, de que tiene que circular la sangre. Entonces, ahí entra la función del sistema nervioso autónomo. Controla todas las funciones vitales de tipo musculares, de tipo glándulas endocrinas, de tipo, obviamente, sistema digestivo, etc. Así que es nuestro piloto automático, por decirlo de otra forma concreta. Y tal como lo dije entonces, se compone de dos porciones o subsistemas distintos, el simpático y el parasimpático. Aquí entra nuevamente la dialéctica, ¿ya? Como la otra le comentaba a Rosita, en el concepto de la dialéctica, la palabra simpático, que aquí debería llevar el tilde, así que les pido la disculpa al caso porque no están con los tildes correspondientes, ¿ya? Por alguna extraña razón el PowerPoint me lo tomó como que estuviera en inglés y me borró todos los tildes, pero cosa que pasa. Bueno, el cuento es que la palabra simpático no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por simpatía, ¿ya? Cuando uno pregunta qué es lo que es simpatía, todo el mundo dice, ah, que me cae bien, que agradable, que cercano, etc. Sin embargo, la palabra original no tiene nada que ver con lo cual nosotros lo interpretamos. La palabra patos, que de ahí viene la palabra pático, patos originalmente se escribe con TH, ¿ya? Es P-T-H-O. Entonces no es pático, es patos. Y la palabra entonces en este caso es sin patos. No pato obviamente de los pajaritos, sino que se refiere aquí patos como un paso, una transición, ¿ya? Entonces, si alguno de ustedes es religioso o religiosa, no sé si habrá escuchado la palabra la pasión de Cristo. ¿Alguien sabe lo que es la pasión de Cristo? Aquí los dejo, vamos a ver cómo anda la cultura religiosa. Es el recorrido, Bien. todos los momentos por los que pasó en el Calvario. Bien, excelente. Ese es un súper buen concepto. O sea, y la gente obviamente siempre tiende a pensar de que se refiere a un tema emocional y no tiene nada que ver. Es la transición, el paso, el recorrido desde que obviamente lo juzgan hasta que finalmente muere. Porque es justamente la transición entre la vida y la muerte. Eso es el patos. De hecho, de la palabra patos viene la palabra Pascua. Y la Pascua también es la transición del pueblo judío desde Egipto hasta Israel. ¿Ya? Por eso es que justamente la pasión de Cristo se celebra en Semana Santa, que corresponde obviamente también a la Pascua de los judíos. ¿Ya? Y entre comillas fue una coincidencia obligada, pues según obviamente la escritura tenía que ocurrir que en el domingo de Pascua se tenía que producir justamente la transición, la pasión de Cristo en definitiva, que esa pasión significaba entonces el paso de la vida a la muerte. Entonces, hay personas que confunden la Pascua con la Navidad, y la Navidad es el nacimiento, es la natividad, y la Pascua es la transición. Excelente. Claro. Entonces, claro, a mí, bueno, de chico siempre me llamó la atención porque había gente que decía Pascua feliz para todos, y uno decía, pero Pascua no es otra cosa. Claro, cuando uno es chico no cacha, pero cuando ya adulto empieza a decir, está mal usado el término, entonces cuidado con decir, cuando llegue la Navidad decir feliz Pascua.
aunque se puede aplicar, se podría usar pensando obviamente que es el paso también de lo no vivo a lo vivo, porque es la natividad o la natalidad, ¿ya? Pero en realidad normalmente uno lo entiende al revés, que es pasar de la vida a la muerte y no de la pseudo vida a la vida propiamente tal. Pero se puede usar. Ingrid, profe, la Ingrid dice, porque era el sacrificio del Cordero al sacrificio de Jesús. Dice, por Claro. eso tenía que ser en esa fecha. Se supone, o sea, según entre comillas, las escrituras originales se tenían que hacer obviamente en un contexto así. Y eso es lo que obviamente se tomaba como una referencia. Que eso también viene por parte de las culturas paganas. Recuerden que obviamente la religión judaica tuvo un serio problema justamente para poder congregar al pueblo y tuvo que admitir puntualmente lo que eran estas situaciones paganas, ¿ya? Y fue justamente lo que hizo que Jesús criticara todo el tema, pero no voy a entrar en detalle porque son temas ya religiosos. Pero aquí quiero llegar. El sin patos significa que obviamente a mí me lleva hacia lo que es la pasión, hacia lo que es esta transición entre la vida y la muerte. Por lo tanto, el simpático no es para nada simpático, es todo lo contrario. Me hace recordar que tengo que estar vivo, ¿ya? Y por lo tanto me agita en los momentos donde obviamente mi vida corre peligro, ¿ya? Por lo tanto, el simpático se activa cuando hay algún evento peligroso en mi vida. Por lo tanto, mientras yo esté bajo el efecto simpático, estoy al borde de la muerte, literalmente, ¿ya? Por eso que cuando uno diga, tengo el sistema simpático activado, significa que tengo las pupilas dilatadas, que el corazón está latiendo a 1000 por hora, que literalmente estoy todo tiritón, que no estoy pensando racionalmente, sino que estoy actuando de manera más instintiva, ¿ya? Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el simpático porque podría generar más de algún problema desde el punto de vista psicoconductual, ¿ya? Por eso que hay un libro que obviamente escribió un sociólogo internacional, no me acuerdo en este momento quién es el autor, pero que habla del inconsciente colectivo. No sé si lo han escuchado el término. El concepto del inconsciente colectivo se refiere al fenómeno de las masas. Cuando la gente se agrupa, se empieza a producir un fenómeno que es justamente de activación del simpático, ¿ya? Por alguna extraña razón, el que hayan 2, 3, 4, 10 personas juntas y empiezan obviamente a generar una sensación de tensión entre ellos, como que activa el simpático y hace que la persona obviamente tenga mayor sensación de potencia, de vitalidad, porque se está enfrentando eventualmente a una situación de peligro. Y esto es un tema que, nos gusta o no, lamentablemente se activa mucho cuando hay protestas, cuando hay manifestaciones públicas. Y esa es la razón por la cual obviamente basta una pequeña chispita y se va a provocar un desastre. Y cuando me refiero a un desastre es que obviamente alguien disparó, o alguien tiró una piedra, o alguien escupió, o alguien insultó. Y esa chispita puede desencadenar una guerra campal. Por eso que hay que tener cuidado con el simpático. Es útil, pero es absolutamente instintivo. Y por lo tanto aquí la gente no razona. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros buscar? Ojalá es pasar al parasimpático. Pero el parasimpático es la nada, literalmente. Porque el parasimpático es cuando nosotros estamos literalmente en estado bucólico, ¿ya? Literalmente o estamos durmiendo o estamos, como diría Mark Gungor, en la caja de la nada, ¿ya? La caja de la nada es una paradoja, por cierto, que supone que la tenemos los varones más desarrollada que las mujeres. Y que significa que estamos haciendo algo, pero en realidad no estamos haciendo nada, ¿ya? Como procrastinar, literalmente. Entonces, estamos vivos, pero por amor al arte solamente, porque no estamos ni pensando, ni procesando, ni haciendo ninguna cosa. Aun cuando la mayor parte de los autores tiende a decir que nosotros operamos de manera consciente bajo el parasimpático, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy en este momento haciendo la clase, mi corazón, mis pulmones, mis riñones, mi intestino están funcionando gracias al parasimpático, ¿ya? Pero y puede pasar, por ejemplo, que a alguien se le dispara el simpático y no lo puede controlar y hay muchas personas que les puede dar hasta un ataque, ¿o no? Acabas de describir lo que se llaman las crisis de angustia. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que es importante que uno conozca este tipo de cosas, porque ustedes se van a enfrentar con pacientes que van a llegar con crisis de angustia. ¿Y cómo los controlamos? La persona obviamente lo que tiene, y por eso que la gente le llama crisis de pánico, pero en realidad el término exacto es una crisis de angustia. Que la situación, y por eso que se hace una pequeña diferencia, que ahí lo hacen los psiquiatras particularmente,
La salvedad que ponen es que obviamente la persona cuando está en una crisis de angustia tiene la sensación de que eventualmente se va a morir y tiene mucho miedo a eso, ¿ya? Porque, claro, si yo estoy preparado para la muerte no es tan terrible, pero cuando no estoy preparado, obviamente la sensación de que obviamente me puedo morir es una cuestión pero terrible. Entonces, la persona puede reaccionar incluso de manera súper violenta o súper irracional y literalmente obviamente no está bajo sus cabales. Entonces cuesta mucho realmente entender a las personas y cuando uno no lo ha vivido, o sea, si uno no ha vivido obviamente una crisis de angustia o una crisis de pánico, como ustedes la quieran llamar, que no son lo mismo por si acaso, pero el nombre exacto deberá ser crisis de angustia. Es difícil que uno se ponga en los zapatos de la otra persona si nunca lo ha vivido. Y aunque lo haya vivido, a lo mejor tampoco lo viví igual. Yo recuerdo puntualmente haber vivido algo parecido puntualmente cuando estaba en la universidad, pero fue por una cuestión, yo diría que fue más que estrés, o distrés, perdón, que verdaderamente una crisis de angustia. Entonces, cuando yo veo a una persona que está con una crisis de angustia, la verdad que me cuesta tratar de entenderlo, porque obviamente uno no, mientras no lo viva, no lo puede empatizar. Entonces cuando la gente dice, no, que tiene que ser más empático, pero es que no puedo, pues si no se puede, o sea, si yo no lo he vivido en carne propia, no tengo idea de lo que pasa, porque alguna persona podría decir en un momento determinado, oye, si lo mismo si me da un ataque o no me da, pero la persona que está bajo ese efecto y tiene tan altos los niveles de adrenalina, tan altos los niveles puntualmente de endorfina, perdón, de dopamina, serotonina, que en un momento determinado incluso pierde la razón de lo que está mirando, de lo que está manejando. Incluso hay personas que entran con crisis tan terribles que finalmente empiezan a tener visiones, empiezan a ver cosas que no existen, ¿ya? Y así de concreto, o sea, podemos hablar de situaciones en las cuales la persona está con casi un síndrome esquizoide. Y eso, le aseguro que obviamente cualquier persona termina diciendo, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca. Y lamentablemente es muy difícil que nosotros lo entendamos y eso es un tema que cuesta harto. Así que por eso que es bueno manejarlo. Bueno, aquí les voy a dar las características globales o generales de lo que es este sistema nervioso autonómico, ¿ya? Ahí tenemos obviamente la perspectiva entonces y dentro de uno de ellos el nervio vago, ahí si se fijan la importancia que tiene con el sistema parasimpático. Y aquí viene la parte interesante. Nuestro famoso y dichoso nervio vago es como la cura contra el problema particularmente del sistema simpático. ¿Por qué? Porque técnicamente cuando el simpático está actuando, el corazón se acelera y se acelera la frecuencia respiratoria. Entonces la persona literalmente está con el corazón acelerado y empieza... Y esa cuestión obviamente va a provocar más sensación de entre vértigo porque provoca obviamente una hiperoxigenación, una hiperventilación particularmente, y acumulación excesiva de dióxido de carbono a nivel cerebral y un montón de otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer con esta persona? Decirle, relájate, cierra los ojos, concéntrate en la respiración. Y en el fondo, como diría Luis Fonsi, respira. Respira, pero respira, no hiperventiles. La hiperventilación lo único que hace es que obviamente la persona siga más y más complicada. Entonces, se van a fijar que es lo mismo cuando un niño llora. Se han fijado que los niños cuando hacen una pataleta y empiezan a llorar, que hacen una respiración que es súper fuerte. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, como uno lo tranquiliza al niño, es decirle, ya, empieza a relajarte, respira con tranquilidad y después se van a fijar que al respirar, la persona empieza a bajar las revoluciones y se va a dormir. No necesariamente se le va a pasar la crisis, pero por lo menos va a relajarse, ¿ya? Y de ahí viene entonces este trabajo que les dejé establecido, que tiene que ver justamente con la respiración. La respiración tiene un efecto mágico sobre nosotros, ¿ya? Así que es muy interesante cómo se maneja. Claro, es como lo que le hacen con el tema de la respiración con una bolsa, ¿ya? Cuando realmente le dicen, oye, pero inhala y exhala en una bolsa, y eso va a hacer que la persona, como va viendo cómo se infla y se desinfla, va a ir regulando obviamente el volumen de la bolsa y eso lo hace concentrarse en la bolsa. Por lo tanto, el concentrarse, el enfocarse en algo también hace que la persona se le pase un poco. Y por eso es que obviamente también en la crisis de angustia se recomiendan mucho las terapias motrices, ¿eh? Que la persona se ponga, por ejemplo, a tejer. En la bolsa, es como para que focalice la atención en la bolsa, no es que la bolsa tenga algo que ver. No tiene nada mágico. De hecho, claro, podría ser hasta negativo, porque la persona podría provocarle una fatiga, porque empieza a inhalar mucho dióxido de carbono, y eso provoca obviamente que la persona eventualmente se desmaye, ¿ya? Claro. Entonces, por eso que la bolsa es un paliativo para que la persona baje un poco las revoluciones. Pero una terapia mucho más concreta es que la persona, por ejemplo, se ponga a tejer, o se ponga, no sé, puede hacer manualidades, que se concentre en algo, que se desenfoque de aquello que le provocó la angustia. Ahora, es fácil decirlo,
es muy difícil practicarlo, porque para una persona que obviamente lo está viviendo. Por eso que uno le puede decir, oye, pero relájate, y te van a mirar con una cara de odio así, pero terrible, porque decir que no puedo, o sea, no puedo, si estoy así, y te ponen en jaque en términos estrictos. Y claro, efectivamente cuando uno está fuera de la situación, es súper fácil evaluar y medir lo que está pasando. Pero cuando uno lo está viviendo, no es tan fácil. Con los niños pasa, o sea, Sí. resulta, profe, cuando están así como con crisis de angustia, de llanto y todo eso, uno les pasa un juguete o uno le pasa, no sé, algo para que se entretenga manualmente y ya fija la atención en otra cosa, claro que se Exacto. calman, eso resulta harto. Por supuesto, porque lo que pasa es que los niños son más controlables, pero los Claro. adultos, por alguna extraña razón, tienen que pensar que obviamente un niño chico hace una pataleta al nivel, a la proporción de un niño. Un adulto hace una pataleta y es a proporción de adulto, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando que es 10 veces la potencia obviamente de un niño. Y por lo mismo también 10 veces la descarga de adrenalina de un niño. Entonces, obviamente es más fácil controlar a los niños que controlar a un adulto. Y por eso que obviamente los médicos se dieron cuenta que la única forma de controlarlo era literalmente anular al sistema simpático. El problema es que anularlo con fármacos puede provocar efectivamente drogodependencia, porque justamente para controlar al simpático se van a ocupar obviamente beta bloqueadores, y dentro de estos beta bloqueadores son los parientes del GABA y otros elementos más que obviamente van a provocar sedación. Y por lo tanto, ¿qué le pasa a la persona? Está happy, pero literalmente se le pasa el efecto al fármaco y va a volver nuevamente con la situación. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Tratar de que obviamente uno se vaya desintoxicando el fármaco para que obviamente este asunto no siga de manera progresiva. Y ahí entran en juego ustedes. Si la gracia obviamente del psicólogo es que obviamente trate de ir sacándole el fármaco a la persona a través de terapia cognitiva. Entonces, esa es la particularidad en la cual entra el psicólogo. Aquí tienen entonces la comparación entre el simpático y el parasimpático para que la vayan analizando. Aquí se pueden haber algunas preguntas puntuales, así que a la Rosita que le encantan los datos, aquí obviamente pongan la atención a estas situaciones porque van a ir algunas preguntillas de qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro, o qué es lo que no hace uno y lo que hace el otro. ¿Ya? Y se los puedo colocar con algún ejemplo. Voy a dar un solo perfil nomás. Si a mí me va persiguiendo un perro puntualmente y el perro me quiere morder, evidentemente yo no me voy a detener a comprarme un sándwich. Por lo tanto, mi estómago deja de tener actividad mientras estoy bajo el efecto del sistema simpático. En cambio, cuando obviamente ya se pasó toda la situación, me va a dar mucho hambre, porque como corrí y me escapé del perro, una vez que el perro ya lo dejé bien lejos, me va a dar un hambre terrible, me va a venir el bajón y tengo que comerme obviamente 2 completos. Se fijan que uno puede ir tomando los ejemplos y darse cuenta que son súper aplicables. ¿Ya? Y también con las pruebas también. ¿Perdón? Aplicas con las pruebas también el mismo ejemplo. Evidente, muy bien. Con las mismas palabras, pues, profe, ¿ve? Que nosotros entendimos lo del completo, lo del perro, pero si no habla con otra terminología, nosotros nos vamos a la punta del cerro. Pero es que ese va a ser el problema, porque Ya, como pero que entonces háganos el ejemplo con palabras con terminología para nosotros captarla. A ver, ¿cómo sería? Cambie ese lenguaje del perro con el completo con términos más científicos. Con términos más científicos, para no dilatarme mucho. En la situación, obviamente, de un terremoto o de la muerte de un pariente, ¿cuál sería la reacción de un sistema con respecto al otro? ¿Ya? Pero obviamente estableciendo obviamente la activación o la inactivación. Tal cual que en la prueba. Sí, obviamente les voy a colocar un ejemplo temático, o sea, voy a dar una especie de situación, así como las que le he dado los ejercicios de esta evaluación intermedia. Les voy a dar una situación tipo caso, y a partir de ese caso ustedes tienen que evaluar puntualmente si el sistema simpático está activo o inactivo. Por ejemplo, podría salir ahí en un momento determinado. Para que la estudiemos. Mande la prueba para que la estudiemos mejor. Les puedo mandar un par de preguntas, así como la otra vez que le hice un mini cuestionario para que se las vayan a aprender. ¿Ya? Bueno, ahí está más o menos la misma perspectiva de acuerdo a sectores. Aquí obviamente está en inglés la información, pero es lo mismo. ¿Ya? Y aquí entra justamente la situación, que si queremos palabras técnicas, un sistema es agonista y el otro sistema es antagonista. Es decir, que un sistema actúa de una manera y el otro sistema hace lo contrario. Pero cuidado, no significa que uno estimule y el otro obviamente siempre haga la inhibición, sino que puede ser al revés. Por ejemplo, en el caso del simpático, se van a fijar que aquí produce la dilatación de la pupila, aquí en cambio produce la constricción de la pupila.
Aquí inhibe la salivación, aquí se estimula la salivación. Aquí se acelera el corazón, aquí obviamente normaliza la actividad del corazón. Entonces no lo inhibe, pero sí lo normaliza, ¿ya? Aquí se acelera la respiración, aquí se relaja la respiración. Entonces siempre va a ser el efecto inverso. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. O sea, es como que yo nuevamente les dijera, o sea, usted está enfrentado a rendir una prueba de biología, su frecuencia respiratoria es de 32 inhalaciones por minuto. Eso es falso, porque obviamente ustedes van a estar como con 40, 50 inhalaciones por minuto, ¿ya? Porque obviamente están hiperventilando, ¿ya? O su corazón está latiendo a lo mejor a 50 latidos por minuto. Mentira, porque bajo una situación de estrés uno tiene a lo menos 80 o 90 latidos por minuto. Esos son como las partes más técnicas. Ahí no estaría dominando el parasimpático. El simpático, bajo la acción de un estrés o de una prueba, el simpático, ¿ya? El Por eso que tienen que ya. ir reconociendo obviamente los componentes, ¿ya? Y ahí están todas las partes del simpático respectivas. Ahí después ustedes le ponen pausa puntualmente a la secuencia, ¿ya? Esto me lo voy a saltar porque obviamente ya es más tecnicismo, tiene que ver obviamente con los ganglios, las raíces dorsales, ventrales, que obviamente son más puntuales. Y vamos a cerrar entonces con los pares craneanos. Voy a dilatar un poquitito más con la clase, si me lo permiten. Nuevamente la misma imagen que vimos en otro atrás, donde se mostraban obviamente los nervios, que la mayor parte de los nervios craneanos emergen entonces o nacen desde lo que es la porción del tallo o el tronco encefálico. Entonces, estos nervios son obviamente parte del sistema nervioso periférico, pero nuestro sistema nervioso periférico tiene alrededor de 42 nervios totales, de los cuales 12 pares pertenecen puntualmente al tronco encefálico y los demás obviamente están repartidos a lo largo de la médula espinal. Entonces, lo que nosotros nos vamos a concentrar acá es manejar un poco los nombres y la función general. No los vamos a ver todos, o sea, no los vamos a ver uno por uno, sino que solamente me voy a concentrar en 2 o 3 que son como los relevantes, ¿ya? Entonces, vamos por orden. Van con número romano para establecer obviamente su ubicación, pero también obviamente su importancia, ¿ya? Yo les voy indicando así a modo general porque no viene en contexto cada uno, sino que obviamente voy indicando qué es lo que hace. Tenemos el par número 1, que es el olfatorio, que ya se lo he mencionado más de una oportunidad. Es el primer nervio que está asociado a la zona del cráneo. Está más o menos a la altura de la nariz en la parte superior, ¿ya? Entre medio de los ojos, así que por lo tanto es uno de los primeros nervios que se estimula cuando uno nace, porque lo que percibimos es el olor, ¿ya? Este es netamente sensitivo. La diferencia con respecto a los nervios de la médula espinal es que son nervios mixtos, es decir, tienen una parte motora y una parte sensitiva. En cambio aquí, algunos son mixtos, otros son 100% sensitivos y otros son 100% motores. Entonces, el par número 1 es 100% sensitivo, solamente percibe el olfato, ¿ya? Y esa es su función. El par número 2 también es 100% sensitivo, percibe la vista o la visión, si lo quieren llamar de esa manera. Es también un nervio muy grande, muy contundente y está también dentro del cráneo, dentro de la cabeza. El par número 3 es bastante importante y se le conoce con el nombre de oculomotor y es, como el nombre lo indica, el responsable del movimiento del ojo, ¿ya? Pero en este caso de los movimientos generales, es decir, que yo pueda mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Entonces ese es el denominado oculomotor. El par 4 también es motor, ¿ya? Entonces teníamos los dos primeros que eran sensitivos, el tercero que es motor, el cuarto también es motor y se llama nervio patético o motor ocular interno. Si se quieren acordar de este nervio, acuérdense del gato de Shrek, ¿ya? No sé si han visto obviamente el gato de Shrek, que cuando pone esa carita puntualmente de ternura, por decirlo de otra forma, esa es la acción del patético, es cuando literalmente los ojos se ponen de una perspectiva bien especial y ponen una mirada así como de pena, como de angustia, y por eso se llama motor ocular interno, porque hace que los ojos literalmente como que se aprieten un poco y se pongan semiviscos, ¿ya? O sea, literalmente se van acercando más hacia el centro, pero se abren, ¿ya? ¿Y para qué hace eso? Es para poder tener una vista más centrada, más focalizada, porque el objetivo del patético es justamente poder generar una mirada que transmita puntualmente algo, en este caso pena, ¿ya? Por eso que es patético. O sea, literalmente cuando uno pone esta actitud patética, literalmente como que estáis dando pena, estáis dando jugo, ¿ya? Así que ese es como el perfil. El nombre técnico entonces es motor ocular interno, pero se le conoce también como patético.
El par 5, y este es un nervio muy interesante, es el famoso trigémino. ¿Y por qué digo famoso? Porque este nervio sale más o menos a la altura de aquí de los pómulos, ¿ya? Es un nervio que si uno se toca aquí los pómulos con un poco de fuerza, donde estoy más o menos presionando acá, van a empezar a sentir dolor, ¿no? Aquí, si yo presiono aquí, justo aquí en este punto, me metió acá y acá, ahí. Es punto de dolor, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el trigémino es un nervio mixto, que está formado justamente por 3 ramas motoras más una rama sensitiva, pero esa rama sensitiva es terriblemente cabrona, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se estimula la rama sensitiva, de alguna manera afecta a las ramas motoras generando una sensación de dolor, ¿ya? Porque como que se aprietan los músculos. Las ramas motoras van hacia la parte superior de la cabeza, especialmente lo que es la frente, lo que es aquí la zona lateral de la sien y el interior del ojo, pero no afecta al ojo en términos estrictos, pero sí obviamente deja una sensación aquí adentro. Entonces, cuando se produce la neuralgia al trigémino, genera unos dolores de cabeza, pero que son brutales. Así que ojalá que ninguno de ustedes le dé neuralgia al trigémino. Duele todo, hasta dicen, yo he escuchado a personas que dicen que le duelen hasta las muelas. ¿Sí? Bueno, es que de hecho justamente la raíz sensitiva pasa por aquí a la mandíbula y acá abajo. Entonces, por eso es que es el nervio que, valga la redundancia, inerva la sensación de dientes y muelas. Por lo tanto, obviamente, genera un dolor. Todo conectado. Claro. Entonces, por eso es que un dolor de muela puede hacer que no solamente me duele acá, sino que me va a doler toda la cabeza en definitiva, porque se me está el ojo. Así que, hay personas que por una infección a una muela han perdido la vista, el ojito, sí, o porque la infección ha subido, como está todo conectado, hay una infección en la boca, en el oído, en el ojo, aquí a la escoba. Claro, y ahí produce parálisis, y justamente como el trigémino inerva la parte superior del ojo, la parte lateral de acá, la ceja, hace que literalmente como que se caiga el ojo en términos regulares, se cae el párpado, se cae la ceja, y eso hace que tenga el aspecto obviamente de una parálisis motora que es terrible. Exacto, muy bien, Jimena, porque esos son datos que también uno tiene que observar en una persona, pero son datos más biomédicos, pero igualmente son buenos saberlo, porque claramente esa persona no lo va a estar pasando bien, o sea, se va a mirar al espejo y su autoestima va a estar por el suelo. Por lo tanto, también necesita terapia, porque no es algo que se vaya a mejorar de un día para otro, ¿ya? Especialmente cuando son por infecciones, eso tiene una mejoría que es muy, muy a largo plazo, ¿ya? Bueno, pues tenemos otro que es el motor ocular externo, que es literalmente que nos permite mirar para los lados, ¿no? O sea, que hace que uno mire en forma más concreta y tira el ojo bien hacia el extremo, ¿ya? También se le llama músculo troclear, pero no es muy importante. Vamos con el último grupo. Profe, me quedó una duda. Podemos volver a... Lo que pasa es que cuando usted habla del 2 es el óptico, ¿no es cierto? Que se vendría siendo sensitivo. Y el 3, el oculomotor, sería sensitivo y motor. 100% motor, 100% motor. ¿Y por qué si tiene que ver con la vista, no? Está bien, porque también es como que uno... también es como se llama, uno recepciona por la vista, es sensitivo, sí, ¿no? Pero lo que pasa es que son los músculos asociados al ojo, no son el músculo. No es la función. Claro, no es de la función del ojo, porque el que tiene obviamente la función de la visión es el óptico, es el que capta la luz. Este permite que el ojo se mueva, ¿ya? Simplemente que el ojo lo cambie de posición, porque si no, si este músculo, y de hecho, ¿sabes qué? La pregunta igual es bastante buena, porque si el oculomotor fallara, el ojo estaría siempre fijo, en la misma posición, por lo tanto yo tendría que mover la cabeza, haciendo así para poder ver algo. En cambio, el oculomotor es el responsable de que yo pueda mover solamente los ojos y no la cabeza, ¿ya? Hay animales que no tienen puntualmente este nervio, por ejemplo los peces, que otro organismo también que no lo presenta, que tienen movimiento ocular muy reducido, y de hecho tampoco tienen el motor ocular externo. Entonces, los pares craneanos aquí están descritos fundamentalmente para mamíferos y especialmente para la especie humana, ¿ya? Pero no todos los animales tienen obviamente el desarrollo de esto. Entonces, volvemos a repetir, sensitivo, 100% motor, también 100% motor el patético. El trigémino es mixto, significa que tiene parte motora, parte sensitiva. Un nervio sensitivo, 3 motores. El motor ocular externo, el nombre lo indica, motor. Pasamos ahora al facial. El facial tiene condición mixta, ¿ya? Una parte motora, una parte sensitiva. Y este también obviamente se afecta mucho con la infección, especialmente por ejemplo con el acné. El acné puede provocar obviamente pequeñas
infecciones en la piel que si entran al músculo facial pueden provocar parálisis, especialmente las parálisis del labio, ¿no? Lo que afecta obviamente que se caiga la boca. Cuando hay gente que a veces por una rabia o por una pena o por una situación también de estrés muy fuerte, se inflama mucho el facial y eso provoca parálisis faciales, ¿no? Entonces, el facial, como el nombre lo indica, es el responsable de nuestros gestos, el que hace que nosotros podamos mostrar cuando nos reímos, cuando obviamente estamos tristes, etc. Y es un nervio que lamentablemente nosotros no lo controlamos muy bien y por eso que es el que la otra yo les mencionaba que nos delata cuando estamos mintiendo o cuando hacemos solamente gesticulación. Dime, perdón, no te escuché, Rosita. Era Rosita, ¿no? Claro. Ah, perdón. Profe, las parálisis faciales, eso también se pueden dar, por ejemplo, por cambios de temperatura. Sí, absolutamente, porque tienen que ver puntualmente con temas neuromusculares. Entonces, cuando el músculo sufre un cambio de temperatura muy brusco, se contrae y eso puede provocar obviamente que genere la pérdida de acción. Entonces el nervio, por más que mande la información de que se relaje, no sale de la contracción. Entonces es súper cierto eso que dice la abuelita, que cuidado con que te dé un aire, porque efectivamente puede causar parálisis muscular. Y lo mismo Profe, y también ahí ay, perdón, y ahí en el facial es donde también se inyecta el Botox. Sí, exactamente, porque el facial está a cargo de lo que es la ceja, la parte claro, porque lateral las de los personas ojos. pierden la expresión cuando están con mucho Botox. Exactamente. No pueden Claro, moverse. de hecho, Claro. es pueden una mover. parálisis inducida. Quedan sin expresión, quedan con parálisis. Así es. Y todo por tratar de verse más joven, cuando en realidad las arrugas también son parte de la belleza en el rostro. Así que no. Es un tema, nosotros tenemos una cuestión con la vanidad que es muy particular y a veces la persona puede proyectar una belleza incluso con un montón de arrugas en el cuerpo. Así que es un tema que hay que manejarlo. Pero tampoco no es malo. Si alguien se quiere hacer un tratamiento con Botox, pero recordar que tiene un periodo de tiempo corto, hablamos de 6 meses, un año a todo reventar. Después de eso obviamente vuelve a reactivarse el músculo porque la toxina no anula la conexión neuromuscular, solamente la bloquea temporalmente, ¿ya? Entonces el facial, parte muscular, o sea, parte motora, perdón, parte sensitiva. Finalmente entonces nervio mixto. El par 8, el par acústico, que tiene que ver con la audición. El par 9, que está casi paralelo, entonces no se ve mucho, no está muy cerca, es el glosofaringio, que este es muy especial porque tiene que ver con la actividad de la garganta, especialmente para lo que es el movimiento de la deglución, cuando uno traga, ¿ya? Entonces, cuando uno traga, se van a fijar que se sube esta estructura y se sube de manera automática, porque obviamente es controlado por el glosofaringio, ¿ya? Gloso significa lengua y faringio, obviamente la faringe. Y el par 10, que es el famoso neumogástrico o vago, ¿ya? Este obviamente es el único nervio que sale de la cabeza y se va más abajo del cuello, porque los demás se van a fijar que lo más que llegan es justamente a la zona del cuello, ¿ya? Por ejemplo, el espinal, el hipogloso, están hasta acá, hasta la altura más o menos de la amígdala, un poquitito más abajo, casi hasta llegar aquí al músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? El espinal, por cierto, está por acá atrás, o sea, afecta a todos los músculos de aquí de la nuca. Y el hipogloso en la parte baja de la lengua. Pero el neumogástrico sale desde el tronco encefálico, emerge más o menos aquí a la altura, cerca del promontorio que tenemos aquí en el hueso occipital, lo que se llama la protuberancia del hueso occipital, y desde ahí obviamente se dirige por dentro. Obviamente yo no lo puedo llegar a tocar, por más que me toque acá, no toco el neumogástrico. Pasa muy por dentro y paralelo a la columna vertebral, y va bajando y llega hasta el diafragma, hacia el corazón, hacia el estómago y hacia el intestino, ¿ya? Y aquí están nuestras emociones, ¿ya? Este es el nervio que obviamente controla la parte motora y la parte sensitiva de toda la zona tóraco-abdominal, ¿ya? Ahora, más que nada tiene raíces motoras y como tal entonces controla lo que es el movimiento en la respiración, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria puntualmente, la actividad del estómago, la actividad del intestino. Entonces, ¿por qué tiene una particularidad tan especial? Porque cuando uno, por ejemplo, se emociona, se van a dar cuenta al tiro que reacciona la guatita. Cuando uno se enoja, también reacciona la guatita y el corazón, obviamente. Cuando uno está triste, también la frecuencia cardíaca es especial y la frecuencia respiratoria es especial, ¿ya? Entonces, el trabajo que ustedes van a realizar de aquí al domingo tiene que ver con este nervio, que es el neumogástrico vago, pero también pueden participar otros más por ahí entre medio, ¿ya?
les coloqué 2 casos particulares, como después se los voy a subir mañana, porque ya a esta altura es muy tarde, me tengo que ir a acostar, porque ya estoy como viejito. Mañana tengo clase, así que, o sea, tengo que levantarme temprano, así que termino aquí la clase, me acuesto, entonces mañana recién les voy a subir la grabación y todo el cuento. Y les voy a compartir entonces el trabajo, si es que no lo pueden ver desde la plataforma, ¿ya? Y les voy a compartir el libro que les mencionaba recién, que el libro se llama el poder del nervio vago, no el poder, el nervio vago como poder curador, una cosa así, ¿ya? Así que eso se lo voy a compartir porque les va a servir en su ejercicio profesional, ¿ya? Entonces, voy a dejar la presentación hasta acá. Ya hablé del espinal y el hipogloso, que son netamente motores los dos. El neumogástrico es eminentemente motor, pero tiene una pequeña raíz sensitiva. Y esa raíz sensitiva tiene que ver con las sensaciones de molestia a nivel del esófago. Entonces, cuando uno le molesta o le duele el esófago, tiene que ver habitualmente con el neumogástrico. Y hay que tener cuidado con él, porque la gente lo confunde con un infarto. Entonces, el dolor del esófago es muy, muy parecido a un infarto. Y uno, obviamente, la forma de darse cuenta es porque en el infarto duele el cuello y duele también el brazo izquierdo. Entonces, cuando uno le duele aquí la zona del pecho, la zona central del pecho, lo más probable es que sea una inflamación del neumogástrico. Cuando tienen hipo, también inflamación del neumogástrico. Cuando le dan suspiros, también neumogástrico. O sea, hay varias cosas que tienen que ver aquí en este perfil, ¿ya? Así que voy a salir por aquí un ratito. Les quiero mostrar un poco la portada del libro que le hacía mención, ¿ya? Para que la tengan ahí en cuenta y sepan de lo que estamos hablando. Profe, ¿está aquí la prueba? Hasta aquí la prueba, exactamente, ¿ya? Y como les decía, entonces la idea es que vayan manejando parte de esta referencia en forma puntual. Quiero cerrar solamente mostrándoles la portada del librito en cuestión. No sé si lo ven, aquí dice entonces nervio vago, su poder sanador. ¿Ya? Es el título del libro. Y este se lo voy a compartir, un texto que tiene hartas páginas, o sí, son 340, si la pueden ver ahí en forma concreta. Y dice aquí técnicas para tratar la depresión, la ansiedad, los traumas y otros problemas. Es súper bueno. Yo he leído ya una parte del libro, pero la idea es que obviamente ustedes se entusiasmen ahí con todo el panorama, ¿ya? Ahí está el autor, Stanley Rosenberg, y la primera parte obviamente la da un neurólogo y un psiquiatra, ¿ya? Y me parece que también hay un psicólogo que habla por ahí entre medio que hace la introducción, ¿ya? Así que ahí para que lo tengan de referencia. Este fue un regalo que me hicieron y se lo retransmito a ustedes para que también lo puedan aprovechar, no para la prueba, porque de aquí yo no creo que saque alguna cosa, pero puede que encuentren algunas cosas que sí son coincidentes con lo que hemos trabajado en clase, ¿ya? De hecho, hay varias cosas que hemos mencionado en forma regular, pero no son contenido de la prueba. Esto es para que ustedes lo usen en su ejercicio profesional y en ustedes mismos también. Así que ese es como el panorama, ¿ya? Muchas gracias, profe. Se pasó, gracias. Se los voy a compartir mañana, eso sí, porque ya ahora se me hizo tarde y ya estamos casi en la situación postrera literalmente del sueño. Ya me está dando la fatiga respectiva. No, nunca tanto, sí. Tengo más, todavía